Hola, amigues. No, así no. Así no. Hola, amigas, amigos, amigas. Bienvenidos a otro episodio de Con Palomitas, el podcast. Por si usted no lo ha visto, aquí dice el podcast. ¿Y lo vas a dejar así? Por supuesto que sí. No. ¿Cómo no? No, porque siempre estás con que, ay, no, eso me cae bien gordo, que no sé qué, no. No lo vas. Esto nadie lo... Pues. Aquí. Tan, 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 tan. El día de hoy les vamos a platicar, contar, relatar. Ay, Adela Micha. Bueno, el tema que pensamos es primeras veces, primeras... ¿Qué tenemos, no? ¿Qué pensamos? ¿Qué? El tema que tenemos para No, hoy. pensamos en el tema de primeras veces. Ah, ok. O sea, de platicarles en esta ocasión. Uh-huh. Primeras veces en general, o sea, no hay un primera vez de algo específico, sino todas aquellas que recordemos que fueron la primera vez. fue la primera vez de algo. Sí, Entonces, empieza con la tuya. Yo dije, pues mejor tú, pues. No, pues es que el que presenta y luego después el primero y luego. Uy, la primera vez, pues, ¿cuál? Es que, bueno, creo que la que más me ha marcado a mí fue la primera vez que viví solo. O sea, que ya me independicé y todo, Ajá. pues sí estaba muy chiquillo. Entonces sí fue como, para mí fue lo más difícil y que más me marcó porque, pues yo iba a cumplir 18 años, todavía no los cumplí. Y pues para empezar, esas fueron mis dos, o sea, al mismo tiempo fueron mi primera vez en dos cosas. Ajá. Fue el independizarme y el vivir lejos de mi familia. Uh-huh. Entonces sí fue, pues para mí sí fue muy complicado y más porque pues estuve donde no había luz, no había señal, o sea, yo me exilié. ¿Fue tu primera vez en una cueva? No, en cueva no he vivido, pero sí fue, pues sí me exilié, o sea, estaba muy fuera de acá, de la ciudad. Pero, o sea, como porque no había luz. Pues no estaba, o sea, estaba súper lejos de aquí de la ciudad, en la sierra, en un agujero, en una barranca. Entonces no hay forma de que bajen la electricidad hasta ahí. Pero, o sea, ¿cómo llegas allí, pues? O sea, mi duda es esa, o sea, como ¿por qué allí? Pues porque ahí me mandaron. Ah, es cuando fuiste a las escuelas, ok. A dar clases. Sí, o sea, yo me vine para acá para estudiar, pero no vivía solo, vivía con una tía. Uh-huh. Pero duré ahí, yo creo como unos 3 meses, y luego me mandaron a dar clases. Ya. Entonces, pues me mandan, y no, se me hace que ni 3 meses, fue menos. Y me mandan a esa comunidad, y pues estaba bien, muy, muy lejos. Porque en aquel entonces se hacían 15 horas hasta donde yo estaba. Ahorita se hace menos porque ya cortaron varios cerros. Pero en aquel entonces no. Y estaba súper lejos. Son lugares por la topografía. Ajá, entonces imagínate, a mis 17 años ya está retirado de mi familia. Que de aquí, de la ciudad, se hacían 15 horas. Pero desde, pues, donde está mi familia, pues casi 17 horas. O sea, súper lejos. No te creas. Hasta donde vive mi familia eran 15. O sea, realmente se hacían 15 desde donde vive mi familia hasta donde yo estaba. Y pues me acuerdo que fue la primera vez en subirme en un guajolotero, la primera vez vivir lejos, la primera vez no tener comunicación con mi familia porque hablaba con ellos nada más los sábados. Y eso a veces, los teléfonos. No, tenía que caminar 1 hora, como 1 hora y media hacia un cerro para agarrarse. Y me acuerdo que los primeros 3 meses no tuve comunicación con ellos, nada. Okay. Yo sí lloré, yo creo que para empezar me estreñí, pero me estreñí por miedoso. No, por miedoso. ¿Por qué por miedoso? Mi madre, no biológica, pero mi madre adoptiva, era muy, muy ocurrente. Uh-huh. Entonces, aparte de ocurrente y traviesa, siempre nos contaba las historias de los pueblos. Entonces, cuando éramos niños, pues éramos los 3 que vivíamos con ella. Uh-huh. Y nos contaba de que en un poblado, en tiempo de antes, que no había baños, sino que iban así como al monte o a un lugar plano. Sí. Que pues había ajolotes de estos negros así horrorosos que hay por estas tierras. Y pues se les metían por el recto a las personas si no se cuidaban y que no sé qué. Entonces contó la historia de una señora
Ajá. que no la encontraban y no la encontraban y que pasó el tiempo y empezaron a ver que del techo bajaban varias de estos animales y se suben a ver qué pasaba y estaba ella y le estaban saliendo del estómago. No, pues que se le metió por el recto, que no sé qué, ¿no? Ujú. O sea, es una historia mitológica, porque realmente no existe alguien que Ah, haya dicho, mitológica. yo la vi, sí, es mito. O sea, no existe una prueba. Es un chisme, Es un mito, un mito. es un relato. Es un mito. No existe una o sea, se ha corrido de esto y todos cuentan la misma historia, pero no dicen, o sea, como el nombre de la señora ni la casa tal. O sea, es un mito. Pues entonces, cuando yo llego allá, o sea, mi mamá nunca nos dijo es un mito o no es real. Me lo contó cuando yo era niño y como que se me quedó grabado eso. Ajá. Llego allá y yo recuerdo que yo les pregunté que dónde estaba el baño. sanitario y me dicen, acá atrás, maestro. Entonces yo salgo y yo dije, es una letrina. O sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Salgo y abro la disque letrina y era un gallinero. Entonces dije, cabrón, no, ¿verdad? Y me regreso y luego, oye, ¿a dónde? Y no encontré el baño. Ay, aquí atrás, maestro, todo atrás es el baño. Y yo, ¿cómo? Sale y todo lo que ve Dale, casi así. es baño. Entonces yo dije, ¿cómo? Entonces hice cara de que pues yo no sabía qué me estaban diciendo, ¿verdad? Ajá. Y ya de ahí como que dijeron, ay, pues ¿de dónde viene, verdad? Ya fue de, no es de por aquí cerca usted, maestro, yo, ¿no? Ya cuando les dije dónde era, fue de, ¿en serio? Desde allá lo mandaron. Y yo, sí. Entonces me dijeron, no, pues es que aquí no hay baños como tal, maestro. O sea, vaya aquí a cualquier lugarcito aquí atrás donde pues usted se sienta seguro y cómodo. Ya. Entonces pues ya dije, bueno, o sea, no tenía problema, En ningún lugar me siento seguro. O sea, no, yo no tenía problema ni prejuicio con eso. Pero cruzo un lienzecito pequeño que había ahí, unas piedras. De hecho, fue mi primera vez haciendo el baño en la sierra. Justamente te iba a decir, en la naturaleza. O sea, me pasó de todo. No, porque sí había hecho ya el del baño acá cuando íbamos así como acampar. no acampar, pero que llevábamos A la sierra. como animales animales. Que llevábamos comida a las vacas o así que están retiradas de ahí del pueblo como a 2-3 horas. Ajá. Pues si me andaba del baño, pues mi papá me decía, vaya por ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que yo llego y lo primero que veo es un montón, o sea, una exageración de lagartijitas así pequeñas. Les dicen cachoras. Claro, las besuconas. Y así, ¿por qué besuconas? Porque No, yo no sé. hacen ruido. Hacen ruido como grillos. No, hacen ruido así como... No, las de allá Se hacen... les dice besuconas por eso. Allá en la sierra... Inserte aquí una. Nunca les han dicho besuconas allá. Así les llama. Les dice... No, les En llaman varios otros lugares se les llama también. Pero es que así. varía la... Por la eso, esta. yo estoy diciendo, también se llaman besuconas. Pero a lo mejor no son las que te digo, porque esas no hacen ruido así. Por eso te digo, acá les dicen A cachora, lo mejor no las has escuchado. le dicen cachora y el ruido de ellas es como grillos. Hacen como grillo. Y unas prenden luces en la espalda. Aquí van a aparecer Bueno, no prenden luces, sino que más bien tienen como fluorescentes. Ajá. Pero esas no las miré ese día, no me infarto si las veo ese día. Pues empiezo a ver que hay muchas, o sea, muchas en exageración. Y yo fue como de que no se me va a meter una. En tu mente esa es la que dijo mi mamá. No, o sea, yo no dije es un ajolote ni nada, sino que había muchas y pequeñas. Y el ajolote que hay acá para el tiempo de lluvias en el pueblo donde yo soy es muy parecido a una lagartija, nomás que negro. Y yo sí dije, no. ¿Qué el ajolote no es el que sale en el billete de 50? Pero ese es el ajolote allá del lago de Chapultepec. Ah, no, es que el rosita es albino, y de hecho son extremadamente raros. A pesar de que es el que todos conocemos. No, pero esa especie que tiene como las cositas aquí. Ese es nada más en Chapultepec. Ok. Los que se dan por acá, por estos lados, son... Sin cositas. Sí, luego son como lagartijas. Así. Nomás la cola sí la tienen como plana. Ah, ok. Y son babosos, así feos. No voy a buscar fotos ni preguntas. Están feos. Pues no, ni preguntan. Así menos. Así Pues ni pregunten, ¿verdad? Así menos. Estamos teniendo él y yo. Pues entonces, yo veo y me regresé a madres. O sea, nomás oriné y me regresé y dije, no. O sea, me aguanté. No fui al baño. Entonces al día siguiente, pues igual tenía muchas ganas de ir al baño y nomás fui a orinar y me aguanté. Y así me aguanté toda una semana. Va. Entonces hasta que ya de plano, cuando de veras ya me sentía mal, o sea, ya traía hasta fiebre y todo. Y me acuerdo que en ese día llegó mi capacitador. Y cuando él llega,
Me dice, oye, te ves como engripado, ¿verdad? Te anda dando gripa. Yo no es gripa, le dije, pero sí traigo temperatura. Entonces me dice, ¿por qué? Y él no deja de verme que yo me sobaba mucho el estómago, pues me dolía. Y ya me dijo que qué me pasaba y todo, ya le conté. O sea, no le conté la historia como tal, sino que le dije, ¿sabes qué? Pues... No hay baño. Yo le dije, mi problema son los baños. Y él me dijo, ¿por qué? Le dije, es que, o sea, no que no pueda ir porque yo no lo haya hecho, sino que No hay baño. me da miedo. Le dije, me da miedo ir a hacer así al monte. Dijo, no, aquí acostúmbrate. Y yo, no, o sea, no puedo. O sea, todavía no puedo, necesito, o sea, me da mucho miedo. Dijo, y ya me dijo, ¿cuál es tu miedo? Y yo, pues, muchos miedos. O sea, digo, en una barranca no hay lugares planos. Los únicos lugares planos son las casas y eso porque ellos les hacen calzada. O sea, no es plano porque la naturaleza lo haya hecho. Y pues me daba miedo también estar ahí sentado, que me fuera a resbalar y una embarrada o una rodada. Entonces todo eso pasaba por mi mente. Entonces, imagínate que fueran a levantar al maestro y todo embarrado de... Todo tiradillo. Ajá. Entonces, pues yo... No, y deja tú lo tirado. O sea, que estuviera muerto, descalabrado, ¿qué? Mi reputación, o sea, embarrado. O sea... Tenías una semana. Sí. Y luego, pues me daba... O sea, todo eso... Luego te imaginas que te están viendo cuando, pues no, quizá la sierra... Pero es normal porque a pesar de que no hay nada, tú dices así como de, ¿y si hay alguien entre los árboles? Sí. Pues no va a haber nada. Porque no estás acostumbrado, o sea, porque no estás acostumbrado. Es que ir al baño es una actividad muy íntima, es muy personal. Entonces como que alguien más esté cerca o alguien más pueda ver, es como... Sí, más cuando eres, pues, morrillo así, pudorosillo, ¿sabes? Y acostumbrado a ir a un lugar que tiene puertas y paredes, o sea, puede tener una cortina si tú gustas, pero mínimo tú cierras la cortina y hay privacidad. Pero así, en el monte es como de, estás así en la montaña y luego desde acá piensas que te están viendo así desde lejos. No, y aparte tú puedes ver a alguien de donde tú estás haciendo el baño, tú sí alcanzas y puedes ver a alguien. Sí. Pero ese alguien no te puede ver porque ni siquiera tiene en la mente que va ahí, ajá, ¿no? Y aparte estás agachado y ahí defecando. Sin duda. Pero a mí me pasaban muchas cosas por la mente porque no lo había hecho. Entonces ya le comenté y él me dijo, no, vamos, yo te acompaño. Y sí, o sea, sí acepté que me acompañara. Y ni siquiera estuvo tan lejos, o sea, estuvo cerca de conmigo. Porque yo sí tenía ese miedo. Y ya ahí como que ves, no pasa nada. Y yo, pues bueno. Entonces, cuando me acuerdo que esa noche también, la madrugada, le dije, güey, quiero ir al baño. Le dije, ahora sí, ya abrí la puerta y ya quiere salir todo, o sea, acompáñame. Entonces sí fue de, no mames, es bien, o sea, era de madrugada. Hay nahual. Entonces yo sí le dije, yo de madrugada también me daba miedo porque no dormía, o sea, la primera semana, o sea, mi primera semana, no fue mi primera vez, pero mi primera semana en la sierra fue de sufrirla. O sea, de no ir al baño, la comida no estaba acostumbrado. Me acuerdo que me comí como unos 12 o 13 elotes así asados. ¿Y todavía lo guardaste una semana? Sí, imagínate. Bueno, no una semana porque esos me los comí como el miércoles o jueves. Ajá. Pero los elotes esos te sueltan mucho el estómago. Como comes mucho. Y estaban riquísimos, ¿sabes? Pero el dormir ahí las primeras noches, también dormí por primera vez, fue mi primera vez dormir en una cama de cuero. Son camas que ellos hacen. ¿Como de baqueta? Sí, pues la baqueta es cuero. Pero no, porque la baqueta es procesado, son cuero procesado. No, este es cuero que lo cortan, nada más creo que lo mojan para poderlo estirar, no sé si con agua caliente. Y con eso hacen como la base de la cama. Hacen un triángulo de madera, un triángulo, no un rectángulo de madera, y luego lo que le ponen abajo, en vez de más tablas, como suelen venir las bases, ese cuero. Es el cuero, pero con tiras delgaditas entre así cruzadas. Ah, como que lo trenzan. Ya. Y luego ya nomás le ponen el colchón arriba. Pero te mueves y lo escuchas. ¿Ese rechino es de héroe? No rechina, truena, así. Okay. Y la primera vez pues también fue como que... ¿Y tú? ¿Qué es eso? Ajá. Uy, ¿qué es eso? Y pues ya no me quería ni mover. Y luego todo oscuro, o sea, oscuro de no ver nada. Y tú así de... ya me escucharon a 5 casas allá. Sí, casi. Ya me y luego, acá. O sea, oscuro así de horrible. De nada. No hay luz más que de estrellas. No, y se escucha si caminan hormigas, lo que sea que escuche que anden hojas secas, que camine bichos, se escucha todo eso. Porque como está totalmente en silencio,
Sonidos. Es el ASMR de la naturaleza. Ajá. Sí. Y luego sonidos de sonidos desconocidos. Uh-huh. Que ya con el tiempo, pues yo fui sabiendo, no, pues es el animal tal, o se escuchó el animal tal, ¿no? Pero Los árboles y así. en ese entonces escuché, me acuerdo que el tlacuache, y el tlacuache le hace como que, y no se queda callado, así. Entonces yo la primera vez que lo escuché también fue como a la segunda noche que estuve yo ahí, y fue, ¿qué se escucha? ¿Y qué otro animal suena raro? O sea, que digas... El tejón, hace como- como un bebé. Aparte de que tiene piecitos como bebé. Pero ¿cómo hace? O sea, ¿cómo está es como un pujando, bebé? está pujando, así como que... Ah, ok. como los babies. Y una vez asusté a un montón también, eran como 3 o 4 tejones y rodaron. Ah, pobrecito. Pero yo no me di cuenta, yo iba corriendo y en eso los alcancé a ver de repente Uh-huh. y ellos se aventaron y pum, 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 rodaron. Pues lo más seguro es que se murieron. Sí, ¿por qué? Pues es un barranco, está grandísimo. Ah, Eh, confesando crímenes. no, pues ellos se mataron solos. Pues bueno, fue eso. Me acuerdo que me picó un animal. O sea, no, toda esa semana fue horrible. Esta cicatriz que tengo aquí fue de un animal. Del primer día todavía ni siquiera llegaba a la casa. O sea, ahí estábamos esperando a que llegara otro maestro y págatelas que me chinga el animal. Y luego, pues conocí avispas que yo creí que eran moscas. Estaban al tamaño de una mosca, eran avispas. Y me chingaron 6 aquí. Fíjate. Porque les puse la mano en el panal para acabarla. Mm. Es que el panal lo hacen de 2 maneras. Lo hacen cuando están generando miel, lo hacen como el de las abejas, pero muy bonito, así como el de Winnie Pooh, el que sale en Winnie Pooh. Como colgado. Ajá. Y el otro lo hacen en piedra, en lodo, como si fuera un enjarre de lodo. Ok. Y pues yo puse la mano ahí. Págatela, ándale, güey. ¿Para qué me andan tomándola estas? Me chingaron 6. Todo eso pasó la primera semana. Y luego me acuerdo que ya estaba yo dormido y la habitación que me dieron de la casa donde me estaba hospedando el primer día, la primera semana, haz de cuenta que tenía la ventana, la puerta tenía nomás una cortina Uh-huh. y la ventana que daba para afuera tenía hecho el agujero de la ventana y todo, pero Sí. no tenía ni vidrio ni protección, nada, le tenían una lona. Entonces, por mi mente pasaban, porque estaba totalmente oscuro y pasaban, cada ruido que yo escuchaba era, ay, vino un animal. Ok. Ay, y luego se escucha esa barranca, 2 años atrás de que yo llegara, tuvo un movimiento de placas tectónicas y se le levantó un cráter. Ok. Entonces, de repente, y se escuchan las piedras que caen. O se deslavan cerros que están cercanos a donde se levantó el cráter, porque pues Ujú. se sigue moviendo, ¿no? Y pues también escuchar que se está deslavando el cerro. Tú lo escuchas de noche, lo escuchas súper cerca y dices, ay, me voy a aplastar una pinche piedra. O sea, sí fue traumática la primera semana. Que bueno, de todas formas, vas de la ciudad, o sea, ya sea el pueblo o donde sea que estés, te acostumbras a ciertos ruidos, o sea, que ya son habituales Ujú. de la ciudad, de la gente y todo. Pero vas a este lugar que es silencio absoluto y luego ya cualquier cosita que se mueva o haga algo, sobresale. Sí. Entonces, pues sí debe ser como raro para los sentidos de acostumbrado a la ciudad o al pueblo, a la nada, o sea, hay una gran diferencia. Sí, o sea, yo sí estaba bien asustado. Entonces la primera semana la sufrí de todo. Ajá. De todo, así horrible. Fue muy, muy de shock para mí. O sea, primera semana durmiendo en la ciudad. O sea, mi primera vez, te digo, fue como que sí me marcó mucho. Ajá. El independizarme, el vivir solo, el vivir lejos y tantas horas. O sea, sí fue algo muy, muy traumático. Y luego cuando yo llegué pregunté, ahí me aplicaron las que yo aplico ahora, ¿no? Ujú. Yo pregunté muy literal de, aquí hay señal para celulares o algo. Y no, maestro, aquí no hay. Pero nunca me dijeron a 1 hora y media si camina, ahí hay. Ujú. No, nada más me dijeron no hay. Entonces, pues, me aventé 3 meses. Sin buscar siquiera señales. No, hasta que ya una señora escuché que voy a la caseta. Y yo, ¿la qué? ¿La caseta? ¿Caseta de qué? Para llamar por teléfono. ¿A qué caseta? No, así le decimos, es un lugar donde hay señal. Ay, deje agarro mi teléfono, yo quiero hablar con mi familia. Pero ya habían pasado 3 meses. Ajá. De hecho, cuando yo hablé, pues mi madre y mi padre lloraron porque pues no sabían nada de mí, ni yo de ellos. Para ellos también yo creo fue la primera vez que mi hijo Desapareció. se fue y no sabíamos nada de él por 3 meses. Y luego, aparte de eso,
a la semana de que yo subo a hablar, o sea, hablo con mi papá y pues yo subía cada 8 días. Ujú. No te creas, a los 15 días después de la primera vez que hablé con ellos, subo a hablar y fue para una mala noticia. O sea, murió mi abuela y yo no me di cuenta. Ujú. Y nomás me avisaron, cuando yo hablo, me avisaron que ya la estaban sepultando. Pues, o sea, sí, fue como que, para mí fue muy traumático todo. Me marcó mucho mi primera vez independizarme y todo eso. Sí, Esa es mi historia, mi Fíjate. primera historia. ¿Tú? mucho drama. ¿Tú qué tienes de primera vez? Mi primera vez, yo creo que, bueno, o sea, lo que se me ocurre ahorita es, o sea, ahorita a la gente o a las generaciones más Actuales. recientes, ellos creen que todo nació con el internet. Ujú. O sea, como que, pues yo ya nací cuando ya había internet y el internet es lo único que existe. Pero no. Yo me acuerdo la primera vez que compré música. ¿Cómo? O sea, ¿un disco o un cassette? Lo primeritito que yo compré fue un cassette Ajá. de Britney Spears. Su primer álbum fue la primera compra que yo hice de música en general, o sea, en la vida. Ajá. O sea, era 1999. O sea, ya había CDs, pero eran caros. Los reproductores eran mucho muy más caros, caros sí. todavía. Y aparte no eran tan comunes. O sea, era muy raro que encontraras en tiendas. Apenas empezaban a distribuirse, Los al menos Discman. aquí. Sí, o Oye, el estéreo en casa. ¿Tenías ya pero- tu reproductor de cassette? El Sí. individual. No, creo que tenía. Un Bueno, estéreo. lo ponía en el estéreo del coche, en la Ay, camioneta. de verdad, también había estéreos de camioneta Sí, con todos cassette. traían cassette. Sí. Entonces, o sea, la primera vez que yo compré música fue ese cassette y Ujú. fue el álbum de Britney Spears, su primer álbum. Y tú Desde entonces me gusta mi Britney Spears. vuelto loquillo ahí con Britney Spears. Obvio. Hit me, baby. Oye, ¿qué sentiste como...? ¿Pero lo compraste? O sea, ¿tú qué edad tenías? Yo soy mercadólogo, no contador. Pues era Sí. 1999. ¿Pero de qué año eres? Yo, ¿de qué? ¿De nacimiento? ¿De carrera artística? ¿Artística? Ajá. ¿Eres artista? ¿O de qué? No, ¿en qué año naciste? Por eso. ¿De qué? Ándale. Yo soy del 89. Ay, pues tenías 10 años. Fíjate. Pero lo compré, o sea, te dieron el dinero y... Quiero comprar un cassette y te dieron el dinero. No me acuerdo. No me acuerdo cómo llegó el dinero. Ya no trabajabas a esa edad, ¿o sí? No, pues no. Obviamente no. Que los niños no deben trabajar. Pero recuerdo, o sea, fíjate, me acuerdo dónde lo compré. ¿Dónde? Andábamos de vacaciones en Culiacán, en Sinaloa, y lo compré en una tienda Ley. Porque allá, pues, Ley es la tienda principal, ¿no? Pues es local. Ah, ¿a poco es de Sinaloa? Es de Sinaloa, sí, es de Culiacán. Me cuenta. Sí, allá está la matriz y hay un montón de tiendas. Entonces, antes los supermercados, como los que encuentras así todos aquí, tenían una área de solo cassettes y Sí. discos. Sí, Y luego me acuerdo. otra de electrónica, que es donde pues estaban los reproductores, estéreos y todo eso, ¿no? Entonces, ibas allí por las novedades de música y ahí es donde compré mi Oye, y es cassette. verdad, antes iba uno a los lugares a ver como las novedades, los póster. Con Sí. el póster sabías que era la novedad. Ujú. Sí, o sea, si querías saber de música, ibas a la tienda. O ¿Y sea, te y acuerdas a tu cómo estaban? tiendita de ¿Te acuerdas cómo estaban supermercado. acomodados? Sí, claro. Estaban padres, Esos ¿verdad? estantes así alrededor Así. y en medio. Pero era un orden bien padre, ¿no? Estaban así en hilerita, bien padres, Y con los, sus póster. y los ponían por Y la analfabeto. abecedario. Ujú. Sí, Estaban en estaban el todos abecedario. así, ABCD. Y también tenían unos, bueno, los que yo recuerdo eran como unos tótem, que son como estas estructuras. Totem. Sí, como es una estructura. Y allí tenían un reproductor con audífonos. Ay, no me acuerdo de eso. Entonces allí ellos ponían el disco que estaba de moda o lo más nuevo. Ujú. Ya estaba puesto, o sea, tú no lo podías sacar ni poner, o sea, ya estaba instalado. Entonces te lo ponías para poder escuchar el disco antes de comprarlo. O sea, ese era el previo para escuchar un disco. No me acuerdo de eso. Entonces, no me acuerdo si era de cassette, pero ya cuando había CDs ya tenían esos aparatos. Ya nada más llegabas y ponías los audífonos y luego ya te pones. Sí, me acuerdo yo que cuando empezó el CD, era una sección muy pequeña, pero carísimos. Ujú. O sea, estaban carísimos que casi nadie los compraba. Que bueno, costaban 200 pesos, 199, pero Carísimos para Para esa época. Sí, porque ahorita pues eso, lo que costaban en aquel entonces, no, ahorita ya ni lo valen para empezar.
Ahorita están como entre 100 y 200 pesos, pero 200 pesos no valen lo mismo que en esa época. O sea, y costaba más ganarlos, o sea, costaba más ganar ese. Sí, o sea, comprarte ya el CD ya era, pues, juntar varias veces, varias semanas de trabajo. Y es que antes no había nada de piratería. No, era muy raro. Ajá. Y luego podías grabar en cassettes, es la única opción, grabar en cassette y de la radio. Entonces empezaba tu canción favorita. Oye, ¿y tú no tenías estéreo donde escucharas también a la Britney? En casa sí tenía estéreo. Sí, ¿y ahí sí lo ponías? Sí, obviamente. ¿Seguido? No me acuerdo. Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, porque al final de cuentas, como eres el mayor de tu familia, pues casi siempre son los más gandallas. Yo soy el del medio. ¿Sí? Es tu hermana la mayor, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí teníamos estéreo en casa de cassette, que le ponías dos. Tenía dos cassettes. O sea, si yo hablo de la primera vez que yo tuve mi primer cassette, fue de pura música de Kiko. Yo era fan de Kiko. Kiko, el del Chavo del 8. ¿Tenía música? Él tenía un cassette. Y yo era fan de él. ¿Y cómo cantaba? Sí, ya no me acuerdo de sus canciones, pero nadie se acuerda de sus canciones. Yo era fan de él por el programa. Me encantaba. Yo tuve las pelotas que él usaba, tuve 2 y igualitas. Me acuerdo que yo quería mucho la cachucha que él tenía, el gorrito, y nunca me lo consiguieron. Mi mamá sí trataba de buscarlo y preguntaba. Bueno, nunca me lo conseguí, nunca lo encontraron. Pero yo sí era muy fan de él y fue o sea, en cuestión de música, fue lo primero que yo tuve. Y en disco, el primero que tuve fue uno de Shakira. Fíjate, me acuerdo ese fue el primer cassette. Ajá. ¿Y el disco? Inserte aquí una imagen de cassette para los nuevos que no conocen. Hasta que no lo van a conocer. Mucha gente no conoce el cassette. ¿No es en serio? No, pues es que ¿dónde encuentras uno ahorita? Sí se venden, pero es muy raro. Yo tengo uno. Ajá, pero, o sea... Pero de eso lo tengo ese que lo tengo es porque un amigo cumplió años, que de hecho yo en ese entonces era su roomie, y él iba a hacer una fiesta retro para su cumpleaños. Entonces fue, oye, ¿y si rentamos una rocola? O sea, todo muy retro, y nosotros nos teníamos que vestir de retro, era como le dije, sí, ¿y qué dices si hacemos invitaciones? Y me dijo, ¿cómo? Le dije, nunca sé. Ajá. Y batallamos un chingo para comprar los casas. Ya no hay, muy raro. O sea, batallamos de a montón. Me acuerdo que nos los vendieron, la cantidad que pedimos, nos la vendieron creo como en 5 pesos cada cassette o 3 pesos. Pues están caros. Pero batallamos mucho para encontrarlos. Sí. Y ahí lo tengo. Por eso. No le quiero tirar no por el recuerdo tanto de la fiesta, que pues esa siempre se me va a quedar en el recuerdo, sino por el cassette. Ajá. Porque dije, ya si lo tiro o algo, me deshago de él, ya no voy a volver a tener un cassette. Sí, es raro. Y está en su caja y todo. Inserte aquí. No, por ejemplo, ese fue el primer cassette, el de Baby One More Time, que venía con su portada en blanco. Yo no me acuerdo cuál era el de Shakira, pero creo que tenía el cabello rojo. Pues fue el de MTV Unplugged, el en vivo. Yo creo. No sé. Salió, es el tercero, como muy famoso. Yo creo. Sí, tenía el cabello rojillo. Y trenzas, ¿no? No, nada, suelto pero rojo. Okay. Muy, muy, muy rojo. Okay. Y yo el primerísimo disco, ya CD, que yo compré, fue el de Venga Boys. ¿No Venga Boys? Era la que decía, hey now, hey. Ya, ok. Era como disco... Pues era una transición moderno, entre los 90s y el disco. Ajá. Sí, que estaba muy padre. Ese fue mi primer CD. Lo tengo. ¿Sí? Qué padre. Tengo todos los que he comprado y todos están funcionando. No, yo quién sabe qué pasaría. Pues con nosotros tuvimos muchas inundaciones, pues sí se perdieron muchas cosas, pero quién sabe qué habrá pasado con esos discos, perdón. Sí, esa fue mi primera vez comprando música legal. Ya después compras música digital, que ya llegó mucho tiempo después, mucho más sencillo. No, y aparte de la piratería, todo el mundo compramos en pues sí. Yo fíjate que casi no. Yo sí. Yo ya era, pero de descargarla de internet. Ajá. Cuando ya empezaba el internet. La primera vez que yo me conecté a internet era por la línea del teléfono. No, pues yo quién sabe, porque yo no tuve, ya con nosotros no teníamos internet por el pueblo, hasta hace poco mis hermanos pusieron. Pero, o sea, íbamos a un café internet por cuestiones de la escuela. Pero de ahí en más en casa. Ajá. Pues mira, antes
la conexión era el mismo cablecito que el teléfono para hablar. Entonces, entonces usaba la misma línea. Y entonces, haz de cuenta que entrar a internet era hacer una llamada. Se ocupaba la línea, sí, por supuesto. Se ocupaba la línea, o sea, era internet o teléfono. Y cuando empezaba a conectar... Hay unas bien saladas, oye. Poquito, ¿qué pasa? Me pasé de lanza. Ahí estás. Dijiste, que se le suba la presión a esta estúpida, dijiste. Y a mí que se me escalde el... Perra, me quieres matar. Te quieres quedar solo. Te quieres nada más hacer quieres nada más palomitas. Te digo, te conectabas a internet, ponías una clave, o sea, y era con usuario y contraseña. A cada cliente de la empresa de la cosita azul, te daba un usuario y una contraseña. Para tu línea telefónica, que podías usarlo en otra casa que tuviera teléfono, podías conectarte, pero te daba tu usuario y contraseña, entonces tenías que teclarle y ponerla. Y luego, cuando empezaba a conectar, hacía... Robot de Chabelo. Les voy a insertar aquí el sonido de los robots de Chabelo. Y sonaba fuerte, o sea, la computadora lo emitía, hacía el sonido así. Ajá. Y ya te conectabas y era hiper lentísimo. O sea, bajaba las fotos así. Hombre, que tú ya estás más viejo, man. Y si fallaba, vale madre, porque se cancelaba todo porque pues no bajaba completo. Yo otra primera vez, ¿en qué puede ser? A ver, déjame acuerdo. No, ¿qué podría ser? Estaba yo contando del internet, que bueno, que era lento. Sí. Pero pues ya, digo, se sonaba así. Y lo más chistoso de todo era que, por ejemplo, si te conectabas en el día, te digo, el internet era una llamada. Entonces la línea estaba ocupada. Entonces, si tú te conectabas a internet y no sé, tu papá quería hablar por teléfono y lo descolgaba, se cortaba. ¿El internet? Sí, porque se volvía disponible la línea para marcar. Te digo, es o llamabas o entrabas a internet. Entonces, ¿qué hacíamos todos en esa época? Entre en la noche. Para que no... Cuando ya se dormían todos, te conectabas a internet y ponías a descargar lo que pudieras. Porque nadie iba a levantar el teléfono en ese horario. O sea, en el día sí cualquiera podía estar tratando de llamar. Porque todos llamábamos por esa línea de cable, pues. No había celulares, claramente. No, y de hecho casi todas las líneas aparecían en la sección, ¿verdad? Sí, todos los números que tuvieran contrato estaban en la sección. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, yo la primera, ese sí está de cura, lo que me pasó. La primera vez que aprendí a silbar. Hasta me va a dar un poquito de vergüenza contar eso. A ver, silba. No, ahorita ya no puedo por los brackets. Pero la primera vez que aprendí, me acuerdo que empecé yo a silbarle a mi mamá. Así de como un pajarito ahí. Y mi mamá estaba lavando los trastes. Y yo debajo de la ventana de la cocina. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ay, se escucha un pajarito, o sea, como bromeando, ¿no? Déjale, pero ya vimos al niño. Sí, porque mi mamá también, pues yo estaba bien morrillo, pero mi mamá también fue como de que, ay, aprendió a silbar, ¿no? Y yo emocionadísimo porque aprendí a silbar. Y haz de cuenta que atrás de la cocina, mi papá había hecho, porque ahorita ya no, había hecho una, como, ¿cómo se dice? Una base de madera, donde ponían los cilindros del gas. Ok. Y había como 2 o 3 cilindros ahí conectados para nada más cambiar. Sí. Y yo estaba sobre la base esa, ahí. Y no sé cómo demonios, porque realmente, bueno, en ese entonces yo era un tambito también, o sea, yo parecía otro cilindro, nomás que chaparrito. Porque yo no toqué ninguno de los cilindros. Se me vino uno encima. A lo mejor la base, o sea, yo creo que estaba nivelada, porque yo estaba todo aplastado. Pero me acuerdo que no pude ni llorar. Pero como mi mamá estaba justo en la ventana lavando los trastes, pues vio todo. O sea, no nomás vio y escuchó. No más vio el tanque. No nomás escuchó, vio. O sea, vio que allá va la bola esta. Y arriba de él el cilindro. Y hasta que lo levantaron pude llorar, porque me acuerdo que mi mamá hasta me soplaba. No podía llorar. Estaba como privado. Pero le cayó el pinche cilindro así. Me acuerdo que me botó aquí una bolota así. Después se reían de mí. De hecho, también esa fue la primera vez que yo usé gorra, porque a mí no me gustaba usar. Tenía unas gorras ahí bien feas, pero a mí me gustaban. Pero no me las ponía. Eran de uno de los enanitos de Blanca. O sea, ¿tenía el dibujo? Sí. ¿O era la gorrita como la en esta zona tenía a uno de los enanitos
Pero la gorra era verde. Ay, no, qué verde sería. O sea, un verde horrible. Y el pico era morado. Ok. O sea, muy de... Como el color de la ropa ¿De qué? del personaje. Sí. Porque trae, Sí, creo que es morado de arriba y verde el pantalón. Sí, Algo así. sí, sí. O al revés, ¿no? No me acuerdo, pero sí tiene esos colores. Ándale. Pues entonces... Pero aparte son colores que se usaban en ese entonces. Aparte. Sí, sí, están de moda. O feas. O sea, las fotos las veo y uno dice, ay, qué fea ropa traigo, Y la gente ¿no? ahorita con su blusa morada y su pantalón verde, así como fea. Pero si se ve. Y la pata es rosa color palo. Hoy Pues rosa bueno. color palo. Rosa palo. Y pues hace cuenta que entonces a mí me daba vergüenza. O sea, me daba mucha vergüenza porque salía con mis primos hacia jugar y todos. O sea, yo siempre era muy de. Me cayó el. Pero yo lo veía como de inocente, ¿no? Me caí y me cayó el cilindro encima. Y todos era de que no manches. Entonces ya cuando se empezaron a burlar, yo ya empecé a ver la malicia. Entonces, pero fue la primera vez que le dije a mi mamá que quería usar la gorra y la traía bien floja porque pues me apretaba y me dolía. Pero me acuerdo que todas las noches me ponían manteca. Un remedio clásico. Pero sí, o sea, yo ahorita me acordé así de la nada y me quise reír de... Tengo en mi mente, o sea, yo creo que yo tendría a lo mucho unos 5 años y se me hace que ni 5 porque yo todavía no estaba en preescolar. Yo tengo muy presente que yo estoy ahí y mi mamá bien, ay, se escucha un paillo. ¿Qué será? Yo como el pajarillo de Fiona ahí. Y sí, también te decirlo. Sí, y bien feo, porque ya cuando, o sea, yo ahí a mi mamá, y me acuerdo que hasta le hacía un sonido, ya no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que sí le hacía como algo de fiu, 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 algo así, ¿no? O sea, algo bonito. Y en eso, pum, a la madre que se me viene el cilindro encima. Y sí, o sea, tengo muy presente porque me acuerdo que hasta había como un poquito de lodo ahí a un lado y todo este lado me embarré. O sea, porque quedé así, lo encima. Oye, pero, o sea, yo era una bola y el cilindro es para que se hubiera ido de lado. Pero estaba cargado, ¿no? Estaba pesado. No, yo creo que era uno de los vacíos. No, imagínate cargado, me mata. Ah, pero si te dejé. Pues, quién sabe si estaría cargado o no. Pues yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá salió, a su madre. Salió bien rápido y de volada yo me acuerdo que me agarró y me soplaba y me agitaba hacia arriba. Pobre mi madre, o sea, levantar el cilindro, levantar a esta, yo estaba gordo, estaba muy gordo. Pero le salió la adrenalina y fue la super mamá. Siempre era así, mamá. Pero sí, y esa fue mi primera vez que aprendí a silbar. Y después, me acuerdo que tardé muchísimo en volver a silbar. Como que le agarré miedo a silbar. Y la primera vez que te cayó así. La primera vez y única, ya jamás me he vuelto a caer uno. Por suerte. Y me rodé con el cilindro. Me cayó un cilindro. Ya no fue mi primera vez. Sí estuvo bien. O sea, ahorita está gracioso. En su momento sí estuvo de preocuparse porque me acuerdo que mi mamá rápido me llevó, cuando ya me quitó eso de que estoy privado, me llevó rápido a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, que vivía ahí enfrente, pues para pedirle ayuda, yo creo, de qué hacer, ¿no? No me acuerdo si le pidió ayuda de qué hacer o no, pero entre las dos me pusieron la manteca. Pues es que obviamente te golpeó el cilindro, los cilindros son pesados, entonces yo creo que le preocupó el golpe. Tú no viste el golpe como tal, porque nada más viste que te cae encima, pero ella sí vio todo el proceso, pues. Pues sí, luego aparte yo creo hasta rebotó el pinche cilindro arriba de mí. No sé si es una primera vez, no creo, pero me acordé de... Antes mi mamá tenía unos jarrones así grandotes, se usaban mucho unos jarrones enormes. Todavía se usan, yo los he visto mucho. Yo ya tengo mucho que no los veo, que son como pues esa forma, ¿no? Y están así como anchos. Y largos. Aquí una foto. Las fotos. Yo sé que no edita, ¿a ti qué? No, pero porque tanta Yo sé que está ahí, no. mete y mete fotos. Pero me dices, una foto. Ay. Somos el único podcast que hace. Ay, no te importa. En fin, tenía de esos jarrones. Normalmente venían en pares. 3, ¿no? No sé, mi mamá los compraba en 2. Yo no me los he visto en 2. ¿Por qué? Porque pones 1, 2 en tu sala. Sí, yo he visto de 3. Bueno, y le ponían plantas o flores artificiales, ya sabes. Entonces, tenía ella ahí sus 2 jarrones. Me parece que eran blancos y tenían como... O sea, en el diseño tenían como un moño azul. Como si lo rodeara de la parte de arriba y tenía así como un moño, pues obviamente todo como de yeso, ¿no? No sé qué material es. Que no es muy duro. Y recuerdo que me parece que estaba el trapeador tirado y me tropecé y me fui así directo hacia él y lo golpeé con la cabeza.
Y se le hizo un hoyo. ¿No se cayó el jarrón? No, pinche jarrón. Es que son altos, son como de más de metro. Pero no manches, o sea, tu cabezota es un hoyo. Pues es que son como de yeso, no sé qué material es. ¿Y son de yeso? Y la pintura no los hace duros, o sea, ya ves que ahorita sí están muy decorados, están como muy yesos y pesados. Ese era pesado, pero no tanto, o sea, sí era yeso y se le hizo así. Y desde ahí quedaste tú como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, con un cabezón. Ah, no, nomás me creo. Pero pues ya le quedó el hoyo y él lo tuvo por. Me acuerdo ahorita que hablaste de que te atropelló el... ¿Qué edad tenías tú? No me acuerdo. Pues estaba chico, pero no me acuerdo. Sí, fíjate, eso pasó. Iba a... Chichingazones. O sea, no, obviamente o sea, ya tiene mucho tiempo, obviamente. Pero no me acuerdo... Pues es que, o sea, yo creo que no me acuerdo si iba corriendo o qué, pero pues, o sea, te tropiezas y pues sales como, pues disparado, ¿no? Hacia el frente. No, obviamente a lo mejor no estaba tan lejos del... Pero de todas maneras, o sea, no llegas así. Llegas así. No, pues te tropiezas y caes así. Sí, por eso. O sea, no llegas así. Llegas de esta manera así. Ajá. Sí, fue de punto. Ya, yo ya fíjate que algo, o sea, algo así cómico, que eso sí fue también primera vez que me picaron las hormigas. De hecho, o sea, no me acuerdo como que de todo, porque yo sí recuerdo ahí vagamente que yo andaba, si no andaba en pañales, andaba en calzones. O sea, porque nomás digo, vagamente recuerdo lo de si traía calzones o pañales. Pero me cuidaba una tía hermana de mi mamá. Y me le salí. O sea, es que yo siempre era bien travieso por la hiperactividad. Era demasiado travieso y siempre... ¿Pero tenías como, que 3 años? O sea, para caminar y andar en pañal todavía. No, pues yo caminé como desde los 2. Pero no creo que me acuerde. No, quién sabe, ¿verdad? Porque luego a veces uno se acuerda. Luego a veces uno tiene recuerdos, pero no sabes de qué edad. Y... pues yo sí recuerdo que sale mi tía, porque todavía no tenía, en ese entonces todavía no había baño de drenaje, o sea, era una letrina y estaba súper lejos de la casa. Pues mi tía sale al baño y yo recuerdo que ella me dijo que no me fuera a bajar de la cama. Y esas camas que habían, y todavía, las que están en casa de mi papá son muy altas. Y me acuerdo que batallé para bajarme de la chingada cama. Pero yo por travieso, o sea, no porque dijera, ay, ocupo algo de mi tía. No, fue por travieso. Sí. Me bajo y mi tía no cerró la puerta de atrás. Ese fue un error de ella. Claro. Y porque si la hubiera cerrado yo no habría alcanzado a abrirla. Entonces, pues me salgo, así encueradillo, como me tenían. Ajá. Y creo que me tenían así encueradillo porque estaba haciendo muchísimo calor. O sea, estaba haciendo mucho calor. Y yo estaba ahí en la cama nomás jugando con mi tía y con los juguetes que había. Y me voy caminando allá detrás de mi tía. Mi tía estaba jovencita, todavía ni se casaba ni nada. Y me voy a detrás de ella y en eso yo la veo que sale del baño. Y ella me dice, ya no camine más, ahí voy. Ahí espéreme. Pues yo me detuve, pero ella no se fijó dónde yo me detuve. Okay. Y fue arriba de un hormiguero. No. Pues en lo que llegó mi tía, a mí me chingaron las hormigas hasta arriba. Todo el cuerpo. ¿No gritaste o algo? Pues no me picaron hasta que hasta que ya estaba yo creo lleno. Porque yo me acuerdo que cuando llegó mi tía empecé yo a llorar luego. Y si mal no recuerdo, lloré porque ella me asustó. Porque gritó. O sea, ella gritó como de espantada. A lo mejor ni te habían picado hasta que ella hizo... Sí, o sea, porque como yo nomás llegué y me paré. Entonces las hormigas empezaron a subir por mi cuerpo. Pero, como te digo, vagamente, o sea, yo no recuerdo haber reaccionado de, ay, se me subieron animales, o ay, ¿qué es esto? Chiquito aparte. Entonces, no, recuerdo ahí vagamente que yo, lo que sí recuerdo fue porque mi tía gritó. Gritó de, quién sabe qué, y me levantó, y al levantarme rápido me sacudió, y luego, pues, ahí me acuerdo que me quitaron el calzón enfrente de unos primos. Y, pues ya, me encueraron y me acuerdo que me metieron a bañar. Y luego ya, pero me metieron a bañar porque me dio temperatura. Pues ahí pues me chingaron de a madre. Sí, eran muchas. Sí, pues todo el cuerpo. Y pues ya, después de ahí me sacaron y me pusieron, me acuerdo, quién sabe qué crema sería, pero olía tan horrible y estaba todo lleno. Y yo no me movía, estaba así. Me acuerdo que sí me decían, porque en ese rato llegó mi mamá. Y cuando llegó mi mamá, pues mi tía le platicó. Yo me acuerdo que mi tía estaba llorando. Y mi mamá le decía, no pasa nada, o sea, pues mi mamá ya sabía cómo era. Sí. O sea, yo era incapaz así, o sea,
Era tremendísimo. Niño problema. Pues en ese entonces así nos conocían, ¿no? Como nos decían malcriados que pues nada que ver, porque pues, la crianza era muy buena, pero pues nada más era por la hiperactividad, porque no era conocida como tal. Y estaba súper lleno, así me acuerdo, entonces yo no me moví. Y sí me acuerdo que para cenar, mi papá fue por mí, porque me decían, véngase a cenar, mijo. Y y yo, no me puedo bajar de la cama, pero yo no me podía bajar porque yo estaba así, no me movía. O sea, yo estaba así, de hecho, yo creo que ellos agradecieron de que las hormigas me picaran porque me mantuve quieto después de hasta que dormí. Me mantuve quieto porque estaba así. No me moví. Que te hubieran metido un corral. Sí, tuve en una cuna que se hacía corral y brinqué. Es que hicieron desmadre. Ay, no. Pues sí te conté, ¿no? Que una vez me amarró mi mamá. Porque comí veneno. La primera vez que te amarraron. Pues no, jamás me han vuelto a amarrar. Por eso fue la primera vez, no dije que una de las primeras. Pues sí me amarra, ¿no? O sea, me amenazaron de que si no me estaba en paz, me iban a amarrar. Y mi mamá andaba pues haciendo las cosas de la casa, la limpieza y todo eso. Pobre de mi madre, o sea, pues murió cuando yo era niño, sino ahorita de grande. Yo creo que yo le preguntaría todo el desmadre que hice. Pero mi papá sí me platica. Porque mi papá todavía a veces me dice, ¿se acuerda cuando me amarraron? Y yo sí me acuerdo. Pero pues me acuerdo que mi mamá ya me había amenazado de que si no te estás en paz, te voy a amarrar. Entonces, pasó mucho tiempo y jamás me amarró. Entonces yo dije, no me va a amarrar. Una amenaza vacía, dijiste. Y teníamos una silla de oficina, de estas de rueda, de las de antes, ya es que estaban pinches sillones. Como trono. Y pesadas de madre. Y teníamos una de esas. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba en mi habitación y brincando en la cama. Y mi mamá en la cocina me volvió a decir, si no te estás en paz te voy a amarrar. Y no me acuerdo qué aventé, o si fue una pelota, si fue un cojín, no sé. Aventé algo y cuando lo aviento, va y da. O sea, también tenía una mala suerte, o sea, tenía una puntería que yo no deseaba, ¿sabes? Y fue y dio a estos muebles que había antes que le decían juguetero. Ajá. Que estaban llenos de adornos de cerámica. Cachivaches que acumulan polvo. Ajá, sí. Y luego les tenían servilletas y bule. O sea, pues tenían no te hacían ropa a ti, pero ¿qué tal hacer las servilletitas para los muebles? Ahí las mamás. Ay, mi mamá tenía hasta libros de eso. Sí, claro. Y bueno, ella se me hace que sí a sus hijas sí les tejió ropa. ¿Quién sabe si a nosotros? No sé. Pero pues ya te digo, aventé algo y te las troné algo me eché todos los que había ahí. Creo que nomás vivieron 2 y eso cuando ya estaba en la secundaria me resbalé y tumbé 1. Y ya nomás vivió 1 y ahorita quién sabe si existe. Estaban bien bonitos, eran unos... ¿cómo se llaman estas aves rosas? Grandotas. ¿Flamencos? Sí, ¿verdad? Flamencos. Sí. Que eran 2 así. Los únicos que vivieron, pero cuando estaba en la secundaria. Lo dejaste sin pareja. Lo pegamos. Y ya hicimos lo que tu mamá lo volteó para que no se notara. No, pero pues me acuerdo que tumbé a alguno de los animalitos o figuras que tenían ahí. Y pues mi mamá, te dije que te estuvieras en paz. No me pegó, porque siempre me chingaban, me daban mis nalgadas o manazos. Y me acuerdo que me regañó y me dijo, te dije que te iba a amarrar. Entonces ya mi mamá ya estaba hasta acá, o sea, de pobre. Yo creo que no la dejaba. Mi mamá a lo mejor tenía que hacer de comer para mi papá, para mis hermanos que llegaran de la escuela, tener la casa limpia. Mi hermana estaba baby, o sea, estaba chiquita. Y ella era bien calmada. De hecho, yo le hacía travesuras a ella. No, ya me acordé. O sea, me chingué lo del juguetero. Y ahí fue no la primera, yo creo que ya fue la segunda amenaza de ya te dije, si no te estás en paz, te voy a amarrar. Y me acuerdo que me las contó, o sea, yo ves que te contaban. Nada, que no sé qué, ¿no? O sea, ya yo tranquilo, de que perdón. Y sí le conté, o sea, le dije, es que yo estaba haciendo esto con mi hermana, así, aventando almohadas. Y le dije, es que yo aventé esto, así, le expliqué. Entonces ya entendió como que, bueno, fue un accidente. Entonces, conmigo les daba temor cuando yo no hacía ruido. Ajá. Porque decían, este güey ya está ¿Qué está haciendo? Ajá. Pues me quedé silencio. Y dormido no estaba. Y fueron y le había agujereado toda la blusa a mi hermana porque se me ocurrió, tengo un tío que siempre tuvo danzas de estas de como matachines
Y me acuerdo que se veía bien bonito los carrizos con el cascabel y esto. Y ahí había unos carrizos que no sé por qué estaban ahí en la casa. No es cierto, no eran carrizos, eran puros cascabeles. Pues yo dije, se los vamos. Y mi hermana bien dejada, no, y aparte que estaba chiquita, ella era, todo lo que yo decía lo hacía. Nos peleábamos bien feo, pero siempre estábamos, y seguimos hasta la fecha muy juntos. Nomás ya no nos peleamos. Y me acuerdo que le agujeré todo. Era una blusa blanca y se la agujeré. Y como la blusa le llegaba larga, pues se la agujeré. Dije, la falda del... pues mi mamá, de, ¿qué estás haciendo? Y yo le expliqué. O sea, es que vamos a jugar a que somos matachines y que no sé. Pero no se agujera la ropa y que, o sea, me explicó, no me pegó, te digo. Pero sí me dijo, te dije que te iba a amarrar si no te estabas en paz. Y me acuerdo que yo me quedé como que en shock cuando me agarró en los brazos porque dije, sí me va a amarrar. Entonces me sentó en la silla y ahí sentado agarró unas vendas y las pasó así me puso las manos así y las pasó así como en espiral y luego de aquí de la cintura y de los pies, me amarró los pies y ahí estuve así, o sea, estaba de esta manera, así, haz de cuenta, estoy así, de esta manera, así, y mis piecillos así juntos porque estaban amarrados de aquí y de aquí me amarró pero para acá. Para atrás y estaba así. Ajá, estaba así. Usted no lo ve, pero moviendo los pies. ¿Dónde alcanzó la pared? Y luego mi mamá, no, ya me dejó allá retirado, así como en media sala. Y luego en la alfombra, porque teníamos alfombra, me dejó ahí en la alfombra para que no se moviera ya la silla. Y cuando llegó mi papá, me dice, ¿qué? Mi papá siempre me dijo el chango güero. Entonces llegué y lo, ¿qué, mi changuito güero? ¿Por qué está ahí? Y yo... Y tú amarrado. Sí, entonces me le quedé viendo, pero yo me sentía feliz, o sea... Recuerdo que al inicio me quedé en shock de que sí me va a amarrar. Pero yo me imaginé que me iba a amarrar como un perro. O sea, me amarró como yo te imaginé más como así. Como momia. Ya ves como las mamás arropan a los bebés. Ah, sí, que los hacen burrito. Así me imaginé que te amarran. Tú así de. Pues sí, ya. Eras capaz de irte como gusano. Sí, pues, o sea, mi mamá también, yo creo que ya en su desesperación sí fue como de que. Ay, sí, yo también. No quiso ser que sí era una madre muy castiza de las de antes, de ándale, güey, que es en paz. Pero no quiso ser de esa madre mala, ¿no? De dejar, porque no me dejó un mal recuerdo. O sea, el que a mí me haya amarrado para mí ahorita es... Y te amarró con vendas, no es como que te amarró. Estaba apretado, porque no me ligó. Exacto. Pero sí me acuerdo que llega mi papá y es de... Ay, mi changuito, güero, ¿por qué está ahí amarrado? ¿A qué están jugando? Me acuerdo que todavía dijo así, ¿a qué están jugando? Y yo, no, me amarró mami. Y luego me dice, ¿por qué? Y me sale mi mamá de la cocina y le dice, ay, es que, mira, que ya le empezó a contar. Y lo dice, ya ve, mijo, pues haga caso. Y lo ya, yo así nomás, ya no recuerdo quién me desamarró, si él o mi mamá, ni por qué me desamarraron. Yo creo que tuvimos que ir a comer. Por eso me desamarraron. Pero sí me dejaron ahí yo creo como una hora. Ay, pero es que sí fue, de hecho también, yo creo, días atrás, eso pasó días atrás de eso. Porque mi papá, él se acuerda y él dice, es que lo amarraron porque comió veneno. Y yo no. O sea, yo sí recuerdo porque me amarraron. A lo mejor perdiste la conciencia por No, pero mi papá dice eso porque días atrás yo sí comí veneno. Okay. ¿Te acuerdas que antes vendían unos platitos para veneno de mosca? Sí. O sea, y eran unos platitos que se antojaban, o sea, parecían Miguelito. Como con polvo. Ajá, era polvo, era azúcar. Era azúcar y entre el azúcar iba el veneno. Ah, ¿sí? Para que se arrimaran las moscas, comieran y se murieran. Y mi mamá puso de ese, lo compró suelto, o sea, no puso los platitos, compró el veneno así suelto, lo agarró en una brochita y lo embarró en mi habitación, en la ventana, y yo andaba ahí jugando. Entonces miro en la ventana que había de ese. Estaba rico, o sea, yo me acuerdo que era azúcar. Oh, sí. No, bueno, haber hecho eso, muchos lengüetazos que le di. Y en eso mi mamá iba por fuera. Y me dijo, ¿qué estás haciendo, cochino? Y le dije, mami, aquí hay dulce o algo así. O creo que sí le dije Miguelito. Creo que sí le dije eso. Ah, no, antes de los Miguelitos lo que comíamos eran dragoncitos, ¿verdad? ¿O sí eran los Miguelitos? Miguelito era el original y el dragoncito era el piratón. Entonces comíamos Pero Miguelito. Eran de la época. Porque el Miguelito, me acuerdo que eran unos tubos así largos. Sí, no, pero también había bolsita. No es cierto. Lo del tubos largos no eran Miguelitos, era otra cosa. No, después eso fue una presentación después. Sí, no, el Miguelito era una bolsita con azul, ¿verdad? Era así, era transparente y era un angelito azul. Sí. Sí, pues... Entonces eso fue.
Y me acuerdo que cuando pasó eso, mi mamá en chinga se metió. Claro. O sea, así como que, ay, que me dijo, es veneno para moscas. Se mete rápido y me acuerdo que me hicieron tragar un chingo de leche. Y me hicieron vomitar. ¿Médico? De No. por sí, Leche, de por sí yo ya vomitaba por cualquier olor, así me hacía vomitar. Ujú. Y la leche bronca no me gustaba. O sea, sí me gustaba, pero fría. Que estuviera en el refrigerador, así bien fría, y me la sacaría yo, Ajá. feliz. Pero recién ordeñada, ¿no? Y esa vez, pues no había recién ordeñada porque fue en la tarde. Pero mi mamá me hizo que tragara un chingo de leche. Y pues al final, después de tanta leche... No, y se me hace que hasta ella me debe haber metido los dedos. Así conociéndola como era, o sea, es que así estoy, o sea, si se atrevió a amarrarme, que no se había atrevido. Ella era una mujer de acciones. Sí, sí. No de amenazas, de Sí, acciones. sí. Entonces me agarró y después de ahí me acuerdo que fue cuando empezó a amarrar y que no sé qué. Y me acuerdo que ya. me dijo enfrente de mi papá. Entonces mi papá a lo mejor por eso recuerda que, porque él dice es que comió veneno, por eso lo amarraron. Y yo no, o sea, eso fue después. O sea, no fue otra travesura. O sea, es que yo tengo de travesuras, pero sí, esa fue mi primera vez que me amarraron. O sea, primera vez que comí veneno también, primera vez que me amarraron. Sí, pero pues no te pasó nada. O sea, también era poquito veneno, pues es para moscas. Pero igual Aparte, pues, yo era creo que tóxico, a lo mucho le di dos lengüetazos en la ventana cuando me vio mi mamá. Ay, no. Siempre me cachaban, o sea, porque pues siempre estaban al pendiente de mí en todo. Pues ya Porque- sabían el demonio que sí. tenían en casa. Yo, por ejemplo, me estaba acordando de... Bueno, yo ahorita soy artista. Soy diseñador gráfico y muchas otras cosas relacionadas con lo artístico. Entonces, mi carrera artística empezó cuando yo era muy chiquitinillo. Entonces, yo creo que... O sea, ¿de qué edad? ¿Qué pues, chiquitito? muy chiquitito. Ok. Mis primeras obras de arte, Ay, rayaste las paredes, de seguro. las Es que- primeras obras de arte Ajá. fueron pintadas en lienzos muy grandes, con lápiz. ¿Qué agarraste? Yo rayé todas las paredes de la casa. Ay, a ver. No había una pared que yo no hubiera rayado. Oye, es que yo recuerdo que es que sí, o sea, no que recuerde, sino que yo sé que muchos niños rayan las paredes. Es muy divertido. Yo nunca lo hice. Yo nunca Fíjate, lo ya hice. eras bien tremendo. En cambio, mi hermana sí lo hizo. Artista. Y duró mucho tiempo ahí que decía su nombre con no sé qué, con qué chingos la habrá pintado porque eran puras rueditas. Pero no, yo nunca, o sea, jamás. No, pero, o sea, chéquense. Mis dibujos eran, o sea, con lápiz. Era así de... Y luego aquí hacía una figura, una niña. Ay. Y luego allá hacía un... Pero si era una niña o tú te imaginabas que No, sí tenía porque tenía vestido. Ah, ok. O sea, yo hacía muchas figuras así como humanas, pero haciendo... Rupestre, tú eras- O sea, si llegan a tumbar la cáscara de la primera, pues aquí vieron esto. A lo mejor. Quedó pintura rupestre. Después de este podcast tan exitoso, van a sacar ahí en las paredes y van a decir, aquí son sus primeras obras. Oye, ¿no te pegó tu mamá? Nah, ¿No? no que yo recuerdo. ¿Y recuerdas la primera vez que te había pegado tu mamá? No, ¿Pero sí te pegó mucho o no? no, mi mamá es muy tranquila. No, O sea, es que yo no era travieso también. Ay, la pintura, ¿qué es eso? Mira, el rayarlas. Pues es que yo podía pasarme horas dibujando en las paredes, o sea, ¿Y te dejaban? pues están rayadas, entonces no es como que hubiera preguntado, ¿puedo rayar las paredes? Ay, no. Pero yo- no, y yo aparte duraron muchos años Así porque que- no las pintaron en mucho tiempo, entonces pues estuvieron Están mis tus obras figuras. todas ahí durante mucho ¿Y tiempo. qué estuvieron ahí. sentías al ver todo eso? O sea, ya después, Ajá. pues es que se vuelven parte ya de la normalidad de tu casa, o sea, pues están ahí. Entonces, pero sí me acuerdo si tienen todo rayado. Obviamente hasta donde yo alcanzaba, porque pues no era muy alto, o sea, digamos que como 1 metro de alto si acaso, pero sí estaba así todo. Ya cuando ya entré al kinder, yo ya sabía dibujar. ¿Por qué? Porque practiqué en todas las paredes. Y a mi mamá le decían en el kinder así como de, ay, mételo a algo así de artístico porque pues, o sea, es lo que se le da, pues. Y me ponían a dibujar en el kinder. O sea, y hacía fíjate eso. qué importancia, ¿no? O sea, tu mamá no te prohibió pintar las paredes. Ujú. Hay muchos casos que, por ejemplo, mi hermana, cuando de mis sobrinas, son 3 las hijas que tiene, ninguna de las más grandes no jamás rayó las paredes, jamás. Pero la más chiquita, esta última, hijo de su madre, o sea, mi hermana le tiene, o sea, mi hermana hace cuenta que dice que está pagando algo con que Algo yo hizo. ajá, pero ella no hizo nada, mi hermana era súper tranquila. Pero pues mi cuñado no, o sea, mi cuñado era yo creo lo doble de lo que yo. Ah, ok.
y mi sobrina así traviesa. Haz de cuenta que todo lo que hace mi sobrina, de repente todos decimos así como que, ay, algo trae de mío. Porque hace demasiadas travesuras que sacan de onda. Ella ya agarró tijeras y se cortó un mechón de cabello, ya rayó eso es muy común, ¿eh? Las paredes. Nosotros jamás hicimos eso. Y mis sobrinas tampoco han hecho eso. ¿Quién sabe si el niño... Yo tengo recuerdo de cortarle el pelo a alguien en la escuela. Yo capaz si se lo haya cortado. Yo capaz, porque no recuerdo, pero capaz si se lo haya cortado a mi hermana. Probable. Pero no recuerdo, porque si no tendría recuerdo. O sea, yo sí recuerdo mucho de mis travesuras, porque sí me chingaban. A mí sí me daban mis chingas. Bien traumado. Sí, o sea, por eso me acuerdo, porque a mí sí me daban buenas chingas. Yo no, fíjate que no me acuerdo. No te digo mi mamá. Es que te digo, de por sí yo era muy tranquilo. Entonces no era tan común que yo hiciera tantas travesuras. O sea, por ejemplo. No, yo sí. Ya me acordé de una. Antes, las televisiones no eran tan grandes, pero eran bien pesadas y estaban hacia atrás. Sí, porque la caja tenía el bulbo así era una gigante. caja, era como como esta forma así. Sí, era un huevo por atrás. Ajá. Y de adelante pues era curvada porque tenía el cristal así grueso, ¿no? Entonces, pero era lo que hacía pesada, yo creo, ¿no? Lo de atrás. No, el cristalón. Eso y lo de atrás también era muy pesado. Sí. Y antes se usaba mucho que las televisiones tuvieran como... Su antena. No, que parecieran como madera. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Bien feas. Que era como para que pareciera un mueble de la casa. Pero sí, porque aparte había unas que hasta el marco traía pata. Ajá, porque era muy pesada. Sí. Y luego tenían una barra a un lado, gruesa, o sea, un espacio, tenía los botones. donde tenía las perillas. Perillas, no eran botones, eran perillas. Algunas eran un que otro botón y la perilla para los canales siempre de tele. Se me hace que ninguna tenía botones, todas era perilla de encendido y luego nada más de encender, apagar y canales. Yo siempre tuvieron dos perillas grandes y una nunca entendí para qué era. Ajá. Una era para canales, la otra nunca entendí para qué era. Es que una era como para canales y la otra era como para afinar la señal. Ah, ok. Como porque luego agarraba le podías... Abajo traía el del volumen y el de encendido. Sí, pues haz de cuenta. Tenemos una, yo creo que de ese tamaño. Así. Y la tenían arriba de un ropero. Estaba pues viendo hacia... Las de madera eran las de blanco y negro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya las primeras de color también tienen el mismo diseño. Pero yo me acuerdo ya de que las de color de nosotros siempre fueron, pero ya más grandes, de hecho. Sí, pues ya se empezaron a hacer más gigantes y más pesadas. Y obviamente le ponías antena, pero tenías que poner el cable hasta afuera para que llegara la señal. O sea, por ejemplo, si estaba el fondo y la ventana aquí, tenías que poner alrededor tu cable y que saliera hacia afuera. Entonces, haz de cuenta si la tenemos. Entonces, me acuerdo que estaba yo brincando en la cama y luego jalé el cable y tiré la tele. ¿Y se quebró? No me acuerdo. No quebró el piso de... Y desde entonces hay un hoyo en la... Sí, porque tú dejas marca de el mosaico ahí de... Porque antes no era vitropiso, era mosaico. Ajá. No, tampoco no creo que se haya quebrado. Pinches mosaicos parecían ladrillos. Pues no sé, a lo mejor no se quebró, fíjate. Pero esa sí se fundía. Si se dan un chingazo, se fundía. Pues no sé, no recuerdo que nos hayamos quedado sin televisión. ¿Y tampoco te dieron tus jodas? No, a mí me hubieran aventado, yo creo, con la tele. Te hubieran amarrado ahí con las vacas. Ahí sí me hubieran colgado ya. No, yo creo que yo aparatos así eléctricos jamás les hice. No recuerdo yo haber echado a perder algo de eso, no, porque sí era muy travieso, pero sí tenía conciencia, por ejemplo, del fuego, no jugar con el fuego, no jugar con electricidad, no. O sea, a esas cosas no, nunca. Travesuras a esa magnitud, no, nunca hice. Claro. Sí, que luego hay niños que meten el tenedor en el enchufe. Y luego muchos han quemado casas y así. No, yo no. No, tampoco. No te creas una vez, pero esa vez fue o sea, es que también había... Muchas de mis travesuras eran ideas de mi hermana. Cuando ya estaba más grande, porque me acuerdo que una vez mi hermana pidió que... pero no me acuerdo si me quedaba no vivía mi mamá. Si me quedaba no vivía porque cuando vivía mi mamá, sí nos era chingón a los dos. Pero me acuerdo que mi hermana algo me dijo que prendiera de que se llaman palomitas. Pues es pirotecnia que sale de colores, que no quema, o sea, es muy inofensiva. O sea, si las agarras muchas juntas, pues sí haces un... Toda la pirotecnia es mala. Lo único malo... No, sí compré, no está padrísimo. No, los perritos se asustan. Los perritos sufren mucho, pero la pirotecnia es lo mejor. No. Y haz de cuenta que agarramos esa, pero esas no las asustan los perros, porque no hacen ni ruido. Pero es que las actuales ya hacen puro ruido. No, ellas todavía venden y no hacen ruido.
Pura explosión. Esa nomás. Bueno, no compren Y- ruidosas. Y esa hace cuenta que la aventamos. De hecho, a nosotros nunca nos compraban pirotecnia. O sea, si nos compraban era como que estábamos muy vigilados por mi mamá, por mi papá o mis hermanos Como debe mayores. ser. Ajá. Y era muy raro que nos dejaran comprar. O sea, era como de que, es que quiero, ándale una. Y ya nos decían, ok, compra dos, una para ti y una para Rocío. Ujú. Y me acuerdo que compramos de esas cebollitas. Y esas te la vendían en una bolsita, 5 cebollitas y no me acuerdo, creo que eran 10 centavos o 20 centavos. Entonces, las compramos y encendimos la única que nos quedaba, la encendimos adentro. Porque nos daba miedo, sí nos daba mucho miedo. Pues antes te metían más miedos, ¿no? Sí nos daba mucho miedo lo de prender la pastura porque con nosotros había mucha pastura. Sí. Y es que creo que alguien había quemado, no tenía tanto, que alguien de los niños había quemado una torre de pastura. Entonces nosotros pues la encendimos adentro. Y la chingadera esa salió dando vueltas debajo del sillón. Y los sillones de antes, no sé si los de ahora también, tenían un costal abajo. Sí, todavía tienen. Y pues ándale que el Flamable. agarró el costal. Y lo que nosotros no habíamos cómo apagarla. Me acuerdo que le aventamos con vasos de agua así, pues el sillón quedó con el hueco del costal. Lo bueno fue que el costal no ardió. O sea, ya ves que como es plástico, se va en gotitas. Sí, se consume, el se hace plástico como- se sí. expande, o sea, se quema hacia el borde, pero... no De se hecho, mi hermana se quemó porque metió ¿Con la el mano, plástico? metió la mano y le cayó. Y, o sea, yo creo que jamás supieron de esa travesura que hicimos ella y yo. O sea, porque jamás contamos. Si algo nos decíamos, no digas, era no digas. O sea, si era no digas porque sí le tiramos mucho a mi papá nunca nos pegó a nosotros, los más chicos. Los mayores dicen que ellos sí se acuerdan que les haya dado sus nalgadas. A nosotros no, siempre nos regañó, siempre habló con nosotros, pero sí le teníamos miedo. Pero se me hace que ya no vivía mi mamá, porque te digo, si viviera mi mamá menos hablaríamos, ¿no? Chinga que nos iba a dar. Pero, y aparte ella sí se daba cuenta de todo, porque pues ella movía los muebles, ella todo. Sí. Y yo creo que ya no vivía. Pero jamás contamos eso, mi hermana y yo apenas lo estoy contando desde que pasó eso, ¿eh? Porque nunca lo conté. Y usted se enteró aquí. Aquí se enteraron, o sea, mejor se enteraron ustedes que mi papá. De aquí lo van a ver. Mándenme este pedacito. Ahí con mi papá, ¿no? Fíjate, tremendos. No, es que, o sea, muchas de las cosas que yo hice Ujú. tenía que ver con mis hermanos. O sea, mis hermanos como sabían que yo era el más aventado. Sí, es Yo como, sí. ándale, mira esto. Ajá. Ándale, mira esta. Y tú sí. Vámonos. Sí, de hecho, los cabrones, Ajá. bueno, el mayor no me acuerdo tanto, porque con el mayor yo casi nunca fui cercano. Pero con el que sigue, el que es, bueno, el que es poquito mayor que yo, con él sí me cargaba a todos lados. Y me acuerdo que a veces me decía, chifla a las muchachas, y yo ahí estaba chiflándole a las muchachas. Y luego grítale, adiós guapa, ya estoy, adiós guapa. Y yo chiquillo, pues, todo lo que me decían lo hacía. Ajá. Eran bien cargados, o sea, no cargados, eran abusivos. Ok. Entonces, como sabían que yo sí me animaba a hacer, decir y todo, pues también por eso, Aprovechar. ajá. Y yo era el que quedaba mal. Y el que se Pues iba a la sí. chinga porque era, pues, él lo hizo y aunque yo dijera, no es cierto, es que tú me dijiste. Entonces, mi mamá y mi papá en algún momento sí se dieron cuenta que ellos me decían, pues era, es que no le andes diciendo que lo hagan. Y para la otra les voy a pegar a los dos, pero mientras llegaba la otra ya me habían chingado. Ay, no. Pues mira, yo me acuerdo bueno, no sé si fue la primera. Yo, vamos a decir que sí, porque es lo más antiguo que recuerdo. La primera vez que yo dije groserías, a lo mejor. Ajá. ¿Qué dijiste? Pues ahí va la historia, si no... ¿Qué? Dije tal, ya, bueno, güey. Bueno, mi familia es de Culiacán, entonces estábamos allá. Son groseros, No, ¿no? no. Te viste como el de la familia Peluche. ¿Cómo se llama? Ludovico. ¿Por Que qué? dices, no. No. Pues estás levantando falsos. No, o sea, yo lo que digo es que la gente de Sinaloa es muy gente de mi grosera. natal, Sinaloa. Son muy groseros los de Sinaloa, ¿no? Pero no es de decir grosería nomás, o sea, por ofender, pues. Es No, parte o sea, es parte de del- su lenguaje, pero son groseros. Pues bueno, el caso es que yo estaba chiquito y era mi confirmación en la religión católica. Yo tenía como... ¿A la confirmación? Bueno, sí, la confirmación. Yo tenía como, ¿qué te gusta? Unos 5 años, yo creo. Estaba chiquito. Pero la confirmación no se hace chiquita. Sí. ¿Cómo no? ¿Cuántos años? La confirmación se hace después de la primera comunión. Entonces fue la presentación de 3 años, pero no a los 3 años después. Ok.
Pues nunca hemos seguido las fechas. Ok. Usted va a saber aquí primero. Yo no tengo la primera comunión. Entonces no estás confirmado. Por eso no confirmé, porque no quiero. Bueno, el caso es que yo creo que fue la presentación de 3 años. Ya ves que también, bueno, aquí en México se usa mucho el bautismo y luego esa presentación a los 3 años, no sé por qué. Y luego esa es más de quienes son fiesteros, porque si es religioso no. O sea, no tiene nada Pero pues lo haces en la iglesia de todas formas. Sí, pero... haces la ceremonia y todo. Lo hacen porque, pues, cuando a los 3 años es cuando llevan a Jesús al templo, ¿no? Pero Okay. realmente no es... O sea, tiene simbolismo, pero no es parte de los sacramentos. No. Bueno, el caso es que se hizo eso. Mi tía fue la madrina y su entonces esposo era el padrino. Entonces, pues ya pasó lo de la iglesia y todo eso. Entonces, por algún motivo yo estaba emperrado. Pues siempre los niños están enojados porque no... Mucho. La misa es súper aburrida cuando somos niños. Pues sí, la Porque verdad. no la entendemos. Sí, ya es mucho tiempo y pues bueno. Entonces yo estaba Ponle que no es molesto. mucho tiempo, Para un pero niño es para un ay, niño es eterno porque no estás jugando, porque no te tienen controlado de ruido, te tienen control privado de juego, de todo. Entonces es como de que tengo que estar sin hacer nada, qué hueva. Sí, no recuerdo yo la parte de como la ceremonia, nada más recuerdo la parte de estar afuera, ya afuera de la iglesia. Como yendo hacia el coche, no sé. No me acuerdo tampoco dónde fue exactamente, Inés. O sea, no tengo tantos detalles de ese recuerdo. Pero, entonces, como para que se me pasara lo enojado, me compraron un globo con helio. Y recuerdo que era como circular, no me acuerdo qué figura, algún dibujo de haber tenido, pues para niños, ¿no? Entonces, pues ya iba yo con mi globito así con helio. Y iban mis primas. Yo no tengo primos de mi edad. Bueno, allá no tengo primos de mi edad, todos son mayores. Son más de la edad de mi hermana hacia arriba. Entonces ya eran adolescentes. Y digo, yo seguía muy, muy molesto. Entonces, se me va mi globo. Se me soltó. ¿Lo soltaste? No, se me soltó. Y se fue. Pero no se puede soltar solo. Y se fue. ¿Y luego? Pues me enojé más. ¿Lloraste? No me acuerdo si lloré. Yo estaba muy, muy, muy molesto. Más o menos como me molesta ahora. Oye, pero ¿no te pasó eso de las mamás típicas de México de que eso te pasó por andar de renegado? No creo. No me acuerdo. Eso le pasa a los niños. ¿El diablo? Ay, que si son las mamás mexicanas. Pues muchas. A veces es que es muy tranquila. Ay, sí es muy tranquila tu mamá. Sí. Nomás a mí me quiso matar. ¿Por qué? Pues no fue y encendió la luz y yo colgaba. Esa no fue la primera vez que me dieron toques, pero la primera vez que me dieron toques en tu casa. Por mi mamá. Fue porque tu mamá. Era para que te despertaras. Estaba despierto. Para que entendieras Además, de repente, la seguridad de usar guantes. Bueno, el punto es, yo solté mi globo de helio recién comprado. Y ya, pues se me fue. Entonces, como que... se me hace que empezaron así como que, ay, no pasa nada, ¿sabes? O sea, como pues tratando de calmarme. Y yo, o sea, recuerdo que yo a todas les dije que eran unas conejas. ¿Esa fue la grosería? Sí, porque yo pensé que eran pendejas. O sea, tú en vez de decirles pendejas, fue decirles coneja. ¿Y no te dio más coraje que los demás se rieron? Puede ser que no me acuerdo tanto. ¿Por qué? O sea, nada más recuerdo como ese pedazo. Pero sí fue de... ¡Ya, coneja! Así es. Ahí debe quedar la frase, así. En vez de decir la grosería, ya quedar de... Conejas. La gente coneja. Así mismo, así como lo escuchó usted. Yo estaba chiquitito. Habría sido muy chistoso porque pues un bebé diciendo esas cosas. O sea, para empezar, un bebé enojado es chistoso. Dices, ay, qué bonito, está enojado. ¿Sí? Claro. No sé, yo sí veo un baby enojado. Si son, por ejemplo, mis sobrinos están enojados, yo sí es de... Ay, ¿qué haces para allá? Me cae gordo que estés con esa cara o... ¿Por qué estás enojada? Órale, vayas al cuarto. Yo sí soy así. Pues porque tú eres raro. O sea, yo están enojados y órale, póntese al cuarto, ahí donde no lo veamos. Y si me hacen caso. No deberían. No, a mí mis sobrinos sí me hacen caso. Bueno, mi Lore no. Que diga mi Guille. Ella es la que está más apegada a mí, entonces si le digo eso capaz se me da un chingazo. Debería. Ella sí. Porque eres un conejo. Ella sí se me pone... tan loco. Ella sí se me pone al tú por tú. Pero, pues, tiene esa confianza conmigo. Yo fíjate que no, ya de ahí en más, pues no. O sea, groserías, no, tampoco. Me acuerdo que una vez le conté un chiste a mi abuela que no debí haberle contado. Y, o sea, no fue el primer chiste. Porque yo me aprendía los chistes en la televisión. Y se los contaba a mi mamá. Y luego ya iba, y mi mamá a veces cuando llegábamos
al pueblo o que le íbamos a visitar a mi abuela, la mamá de mi mamá, mi mamá a veces le decía, cuéntale el chiste a tu mamá Elisa. Ajá. Y yo, ay, mamá Elisa, que no sé qué. Pero no me acuerdo cómo era el chiste. O sea, sí, jamás lo volví a contar y por eso pero era un chiste grosero de doble sentido. Que bueno, en el México de esa época era súper normal que los chistes fueran de doble sentido. Pero normal en los adultos. Ah, sí, pero es que es lo único que veías en televisión, programas de adultos. Pues, ¿qué más ibas a...? No, se veía de niños. Pero eran bien poquitos, o sea, y no eran como chistosos, pues. Eran de juegos. Sí, o sea, de cantar. Eran interactivos. Sí, pero lo que veías con tus papás o tus hermanos más grandes era eso, o sea, comedia para adultos. Yo como que casi no me acuerdo que viéramos la televisión. Es que casi no veíamos la televisión. Uh-huh. O sea, más se la pasaba uno jugando. Nosotros teníamos una hora en ver la televisión, que era para ver al Chavo del 8 a las 8 de la noche. Se terminaba a dormir. Okay. Pero ya habíamos cenado, ya habíamos... O sea, ya... Uh-huh. Y no, ya habíamos rezado. Pero esa vez yo miré con uno de mis hermanos la carabina de Ambrosio. A mí me encantaba ver la carabina de Ambrosio cuando salía la pájara Peggy. O sea, a mí me encantaba la pájara Un Peggy. ícono. Sí, me encantaba la pájara Peggy. Y me acuerdo que contaron un chiste que tenía que ver con la vagina. Pero ya no me acuerdo cómo era. O sea, ya no me acuerdo. Yo se lo conté a mi mamá. Y mi mamá sí le dio la gracia y todo. Se rió y me dijo, ese chiste no lo debes de contar. Uh-huh. Y me dijo, no lo debes de contar porque sí me acuerdo que me explicó. No tanto porque en aquel entonces no se hablaba como tal de las cosas, ¿no? Sí. De las partes del cuerpo. Pero sí me dijo, no lo debes de contar porque habla de las mujeres. Y no debes de hacer eso. Uh-huh. Entonces como que mi mamá me dijo, no lo hagas. O sea, no lo vuelvas a contar. Así quedó. Entonces vamos con mi abuela. Ah, pero para esto yo me aprendí otro chiste. El de que le dice una nalga a otra nalga. Ajá. Que no te pases de la raya, ¿no? Entonces, en vez de decirle ese, me acuerdo del otro. Entonces, hace cuenta que me dice mi mamá, oye, cuéntale a tu mamá Elisa el chiste que escuchaste en la tele, que tal. Y yo digo, ay, mamá, ¿y qué empiezo? Se queda mi abuela, volteó a ver a mi mamá con una cara de... Eso lo estás educando. Y mi mamá así, viéndome bien horrible... Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, ese no lo debes de contar, mijo. Se rieron mis tías que estaban ahí, se rieron, todos se rieron los que estaban ahí. Uno de mis tíos, que es muy serio, pues dijo, se lo va a chingar Ana, o sea, mi mamá, que me quería mucho mi tío. Y ya hace muchísimos años que no lo veo. Desde que murió mi mamá, yo creo que lo he visto unas 2 veces. O sea, pues ya. Mi mamá va a cumplir 23 o 24 años que murió. O sea, de esos años, mi tío y yo nos hemos vuelto a ver poquito. Pero porque a todos les dolió mucho la muerte de mi mamá, pues estaba muy joven. Y sus hermanos, pues como que su duelo lo llevaron sin nosotros. Como que les dolía el vernos a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, se distanciaron. No todos. Y los que no se distanciaron, gracias. Pues haz de cuenta que mi tío pues me lleva de la mano. Pero mi tío me iba diciendo, no debes de contar, Menón, porque me decían Menón. No lo debes de contarme, no, porque ese chiste es así, después te va a pegar tu mamá o tu papá. Y yo me acuerdo que mi abuelita, estaba súper molesta con mi mamá. O sea, ella no le dio la gracia. Ella no se rió ni nada. Todos los que estaban ahí se rieron, ella no. Sí. Y ya después, antes de irnos, que ya llegó en la noche mi papá, mi mamá me pidió que contara el chiste de tal persona, que no me acuerdo qué comediante lo habría contado. Y que les dijera, y yo ya no quise contar, les dije que no. Pero yo ya no quise contar porque mi tío ya me había dicho, no cuentes esto. Entonces, yo opté por ya no, me quedé callado porque tuve miedo como de que no la vaya a volver a regar, ¿verdad? No, y viste la reacción de tu mamá 2 veces. Y de tu abuela. No, o sea, la de mi mamá, la primera se soltó riendo y nada más habló conmigo. La segunda fue como de que, ay. Sí, pero supiste que hiciste mal cuando ella hizo ese gesto y tu abuela. Pero también. Más bien mi abuela, porque mi abuela jamás de los jamases. Yo creo que esa fue la única vez que yo tengo como recuerdo conmigo que me haya hecho una cara de molestia, porque yo era el consentido de mi abuela. Entonces sí me hizo una cara de que jamás la volví a ver, fue lo bueno, esa cara. O sea, sí fue una cara muy de molesta conmigo. Ofendida. Ajá. Pero sí me pasa. O sea, estaba chiquillo también, quién sé qué edad tendría. ¿Y te acuerdas de como la primera...
Bueno, voy a contar yo la mía. La primera como pelea, no sé, que tuviste en la escuela, por ejemplo. O sea, yo, o sea... Es que sí yo me... No, por eso dije, no, la tuya no. ¿Cuál de todas? ¿Cuál le vas a elegir? ¿Con tus hermanos? ¿En la escuela? Que bueno, en la escuela a chingazos nunca me peleé. O una pelea cualquiera, o sea... Una discusión también puede ser con una pelea. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo la mía. A ver, sí. Es que no me acuerdo si es la primera, pero es la que sí recuerdo. Antes, en la primaria, no sé cómo por qué, te pedían una tabla cuadrada, o sea, de madera, o sea, una placa de madera, y le ponías clavos, así todas, así, muchas filas y columnas de clavos. Y lo que hacías en ella era con hilos hacer figuras geométricas. A veces te las ponían con ligas también. Ajá, también había con ligas. Es para aprenderte el área y la... Sí, pero ya después que ya como que te enseñaban eso, te ponían a hacer figuras como más abstractas. O sea, así como de... o sea, como líneas, como muchas líneas geométricas así que quedaban derechitas y hacías diseños, o sea, hacías figuras como... Pero yo recuerdo, bueno, al menos cuando yo di clases, aplicamos esa, era para que se aprendieran el perímetro y el área. Ah, no, en mi caso no era diferente, era como hacer como figuras artísticas, o sea, es que podrías hacer cualquier dibujo. Cuando yo era niño, sí me acuerdo de eso que dices, pero creo que nosotros la dejamos con ligas, pero hicimos nuestro tablero de figuras geométricas y de esa manera nos aprendimos las figuras y cada quien tenía en su área su tablero con la tabla. Ok. No, esto era como es que era como en quinto o en sexto. Sí, o sea, ya era sí, ya estabas grande. Y nosotros hacíamos, te digo, estos como figuras, dibujos, ilustraciones, no sé cómo decirles. Realmente puedes hacer cualquier cosa. O sea, a lo mejor tu personaje favorito lo hacías porque como tenían muchos clavitos y muy juntitos, pues eran puntos, pues entonces podías hacer muchas figuras en ellas. Bueno, el caso es que yo llevaba mi tabla y había un batillo que me molestaba mucho. Mucho. Estaba más chaparrillo. O sea, yo en esa época yo no era tan alto como ahora, porque ahora mido 1.90, o sea, soy una persona alta. En esa época pues no era el más alto de todos. ¿Eras promedio? Yo creo que sí, de las únicas veces que soy promedio. Y porque hoy, mira... Pues en la estatura es lo único que eras promedio. El caso es que, o sea, como que ya me hartó el vato ya a la salida de la escuela, no sé, algo me dijo, no me acuerdo qué haya sido, que obviamente me molestó. Entonces yo procedí a estamparle la tabla con los clavos en la cabeza. Oye, pero ¿no le salió sangre? No, bueno, porque eran demasiados clavos que generaban ese efecto de que no se entierran. Sí, eso te voy a decir, pero sí ha de haber dolido porque pues al final de cuentas... Eso espero. ¿Y si se calmó? No me volvió a molestar en la vida. Ah, pues bueno. ¿Y no lo hiciste llorar tampoco? No sé, no me quedé por lo tanto. Yo, pues no recuerdo. Bueno, mi primer pleito a golpes, ese fue en la secundaria. Pero también me aguanté, o sea, me aguanté mucho. El vato, desde que yo entré a primero de secundaria, en la secundaria a mí me molestaron mucho tiempo. O sea, mucho tiempo fui víctima de bullying, como dicen ahora, porque por el solo hecho de ser de rancho. Y me molestaban demasiado. Luego empecé a tener, que también eso fue como que, luego dicen las señoras, no, es mi cruz. Yo no me considero así, pero yo creo que nunca me he considerado así. Pero cuando yo llegué era la sensación. O sea, era el güerito de ojo de color y luego pues era mi cuerpo, ya estaba delgadito, pero mi cuerpo estaba muy formadillo, así fit. Porque pues era de ordeñar vacas, cargar las barricas de leche, ir a la quesería, es súper pesado trabajar en la quesería, las barricas de pastura, las pacas, o sea, mi cuerpo estaba trabajado. Entonces sí estaba muy torneadillo, muy así, vistosillo. En ese entonces yo estaba explotadísimo en acné, mi seguridad estaba por los suelos, pero las chavas era, o sea, yo era un manjar para ellas. Entonces me empecé, sobre todo las de tercero de secundaria. Y yo les tenía miedo a las chavas, no porque fueran chavas, sino porque tenían novios. Y a unas que no tenían novios, pues tenían sus pretendientes. Sí, cualquiera. Y al final de cuentas, como yo les caía mal, por ser el popular también. O sea, fui popular y no por
por ser de dinero o por ser el listo, o no. Fui el popular nomás porque mis amistades no fueron los alumnos, fueron los maestros. Entonces, yo era conocido por todos los maestros, aunque no me dieran clases. Y los maestros siempre me ponían de ejemplo, otro error de ellos también. Me ponían de ejemplo de que, ay, que este fulanito yo era muy bueno para dibujar, muy, muy bueno. Entonces, yo no ocupaba un dibujo para hacer un... ¿Cómo copiarlo? Ajá. Nos pedían demasiado portadas, yo no sé por qué. Y en todas las materias nos pedían portadas por cada bloque. Entonces, siempre nos exigían que lleváramos una imagen, la que fuéramos a poner en la portada. Y yo jamás llevé imágenes, pero porque yo las sacaba, si miraba en algún lugar, las sacaba. Y me quedaban bien padres. Entonces, me acuerdo que varios maestros llegaron a hablar de mí de eso. Y luego, o sea, el caso es de que era muy conocido. O sea, y todo eso pasó desde primero de secundaria. Y pues me hicieron mucho la vida de cuadritos. Tanto que unos güeyes me quisieron golpear, eran varios. Eran como unos 6 o 7. Y estábamos en el receso. Me acuerdo que hasta el pobre de mi único amiguito que hice, y eso porque entró tarde a la escuela y también era de rancho y también lo empezaron a hacer menos. Yo fue como de que vente, o sea, yo los ignoro, mira, yo acá, de repente vienen las chicas de tercero, vienen los chicos de acá, vienen y se están aquí conmigo, pero pues yo nomás los de calladillo los escuchaba, pero pues realmente no. Entonces, él y yo empezamos a juntarnos, pero igual con los maestros, ¿sabes? Sí. Y pues al pobre le tiraron su lonche. Y me acuerdo que él llevaba siempre lonche, yo compraba en la escuela, pero él llevaba su lonchecito que le echaba a su mamá y se lo tiraron. Y todo por mi culpa, o sea, no por mi culpa, sino porque una mocosa que andaba con uno de esos güeyes, no sé qué dijo la mocosa conejo, y no me acuerdo, que él le dijo a él. El caso es de que yo esa muchachilla o sea, a pesar de que estábamos en el mismo grupo, ni me la topaba porque ella andaba con un segundo. Pero ni me la topaba, o sea, a mí me caía súper mal porque es de esas de, ay, o sea, ay, cosas así. O sea, a mí me caía súper mal, pero ni me llevaba con ella, nada. Pero no sé qué le pareció mal de mí, algo. O simplemente así como me caía ella a mí, también yo le caía a ella. Claro. Algo habló de mí con su novio, el novio llega y le tumba el loncha al otro pobre mi amigo, el otro sí se asustó así. Y a mí me agarró del cuello, yo pues, con la fuerza que tenía, le quité la mano y lo aventé y sí se fue así retirado y se quedó como que a la madre. Pero ahí venían por su bola. Entonces que tú, que quién sabe qué, que mi novia, que no. Entonces yo le dije, ay, yo ni me llevo con ella, o sea, aunque estemos ahí, yo así tranquilo, le dije, no, y en eso se empezó a hacer una bola. Entonces yo pues no me iba a pelear. Y eso pasó en primero de secundaria. Y todo primero de secundaria me molestó ese güey, más aparte uno que estaba conmigo en el grupo. Y luego ese con el que estaba que estaba conmigo en el grupo, para colmo, estaba también conmigo en la carrera técnica. Y ahí en la carrera técnica, en la especialidad, no, ahí sí me hicieron de todos los güeyes. Me acuerdo que mis libretas las llegaron a mojar. Yo nunca les dije en la casa, o sea, yo decía que yo era el que destruía. Pero mis mochilas me destruyeron como unas 4. Y así, o sea, no, me hicieron mucho. Y pues yo me aguantaba todo, o sea, no les decía nada. En segundo de secundaria vuelve a pasar lo mismo. El que me amenazó, el que me quiso golpear, ese se disculpó. Y se disculpó porque el hermano de él resultó ser mi amigo. No sé yo cómo nos hicimos amigos, no recuerdo. Pero resultó que era mi amigo y lo calmó. Lo calmó más que nada, creo que como metiéndole miedo de que pues si se peleaba conmigo yo sí le iba a meter su chingada. Y yo nunca me quise pelear con él porque eran 7. Dije, si yo le pego, se van a venir sobre mí. En cambio, ya en tercero de secundaria, yo pasé de ser el niño bullying al niño que aplicaba el bullying. Ok. Entonces, me empieza a molestar el que te digo que molestaba en mi grupo. Y justo me iba a ir yo a un concurso. Y págatela, le di un codazo aquí en esta de parte de aquí. Cayó al suelo así como noqueado. Y ahí descargué todo lo de los otros 2 años. Espérate. Salud. Gracias. O sea, ahí en el suelo lo dejé bien aporreado al vato. Alguien me quitó mis lentes porque pues yo siempre he usado lentes. Alguien me quitó mis lentes de armazón. En mi vida quebré unos lentes. Tenía mucho miedo quebrarlos. Porque pues eran muy costosos. Sí. Y aparte también por eso no me peleaba, porque antes eran de vidrio, no eran de mica como ahora.
Y pues me acuerdo que alguien me quitó mis lentes y en eso llega el prefecto, nos lleva. Pues esa primera vez que me agarré a golpes, en ese día nos dimos como 4 veces. Porque pues ahí lo tiré yo al suelo. Y luego nos peleamos cuando ya nos llevaban a prefectura, nos llevaban de una mano a cada uno. Entonces el vato me tiró una patada por detrás del prefecto y me zafé yo la mano con el prefecto y le alcancé a agarrar el pie al vato y lo jalé. Vamos, otra vez. Y ahí sí ya no se paró el prefecto. Y luego llegamos a prefectura y afuera nos tenían separados a él en una banca y a mí en otra, así viéndonos de frente. Y el vato, según él, estaba súper enojado porque pues ya me lo había chingado 2 veces. Y la primera sí lo madrí. O sea, sí lo golpeó mucho en la cara. Entonces se me volvió a echar encima. Y eso yo estaba distraído. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Sí me dio mi chingazo. Pero no me acuerdo dónde, pero sí me acuerdo que me dio un chingazo. Y pues nos agarramos ahí. Lo tiro al suelo otra vez. Y es que, tío, yo tenía mucha fuerza y era fuerza bruta. Sí. O sea, yo no sabía controlar mi fuerza porque pues yo nomás la usaba para el campo, para las vacas. Entonces lo agarro, lo tiro al suelo y otra vez ahí le puse. Me acuerdo que ahí lo agarré a patadas, no lo agarré lo agarré por las patadas. Luego, pues nos regañan otra vez y nos meten a prefectura. Dijeron, aquí adentro ya nos van a pelear. Pues nada. Nos agarramos y me descalabré yo solo con un trofeo. O sea, yo recuerdo que llegué con un pinche chingazote aquí y aquí. Aquí me dolía mucho y cuando me checaron traía poquito abierto. Pero es que cuando nos peleamos nos dejamos ir contra una de las vitrinas y se vinieron todos los trofeos. Hicimos un desmadre en la oficina, la dejamos. Y me acuerdo que con quien quisieron arremeter fue conmigo. Porque, o sea, yo no tenía ningún reporte, yo no tenía nada, pero quisieron arremeter conmigo porque fue como que pues es el inocente, ¿no? Y bueno, no el inocente, fue como que él fue el de la culpa porque por el que al otro sí lo tenía golpeado y yo no estaba tan golpeado. O sea, yo nomás tenía el chingazo, el de aquí, el otro no me acuerdo dónde me echó otro chingazo y tenía uno aquí en una costilla. Tenía una costilla, tenía un moretón. Pero ese no sé si fue su rodilla, si fue una de las veces que nos agarramos y por separarme, no sé. Pero el de aquí sí supe que fue el trofeo porque sí me dolió. Y luego pues ya ves que la base es pura piedra. Y antes no me dio y pues ya se cuenta que me acuerdo que los papás de él lo defendían así como de que no, que la tienen de correr y no sé qué. Como, uy, el súper agresivo, ¿no? Entonces, yo tenía mucho miedo que le avisaran a mi papá. Porque si se le dicen a mi papá me va a regañar y me va a sacar de la escuela y no sé qué, ¿no? Y para ese entonces pues ya no vivía mi madre biológica. Entonces con mi madre adoptiva, ella sí me defendió. O sea, ella sí fue y dijo, ¿por qué no dice nada? Porque me habían destruido un MP4 que me había regalado mi papá. Me han destruido una memoria que en ese entonces nadie traía memorias de 2 gigas y esa me la trajo mi hermano a Estados Unidos y ellos me la destruyeron, mis libretas, o sea, te digo todo lo que entonces mi mamá sí les dijo y dijo, sí, dijo, ¿y por qué no? Dijo, y él los reportó y sí, o sea, yo los reportaba porque dejé de reportarlos en tercero de secundaria, pero todo primero y segundo los reporté y nunca les hicieron nada. Entonces mi mamá sí les dijo eso, o sea, porque hasta ahora, y el viejo, el papá de él, sí se le quiso poner a mi mamá así como de que, diciéndole cosas así, y me acuerdo que yo también le puse el tú por tú al viejo, y mi mamá hasta fue así como de que, pero pues yo no iba a dejar que le gritaran a mi mamá, ¿no? Y el prefecto también fue como que hizo señas, pero una de las prefectas, así como digo que yo hacía amistad con los maestros, una de las prefectas era mi amiga, y me llevaba a toda madre con ella y... Pues ya desde que salí de la secundaria la vivo otra vez muy poco, pero si la vuelvo a ver, claro que me acercaría a saludarla. Y ella, yo siempre le dije Miss Dalia, nadie le decía así, nomás yo le decía Miss Dalia. Y ella me defendió también. Ella sí fue y habló y dijo, a pesar de que su jefe era el viejo que me estaba incriminando a mí, le dijo ella, no, es que él sí presentó los reportes porque yo llegué a firmar esos reportes que él presentó. Y usted no, sí es verdad, o sea, no hizo nada porque hasta qué límite tuvo que llegar él, o sea, hasta tercero de secundaria. Dijo, a mí él nunca me dijo que le pasó lo del MP3, ni lo de las libretas, ni lo de las mochilas. O sea, yo nunca le dije a Dalia, lo que me decía, nomás dije, es que ellos no me dejan en paz, o sea, me están molestando así. Pero nunca le dije las mochilas que me reventaron, o sea, todo eso que me hicieron nunca le conté. Una vez me agarraron en las prácticas de la parcela, me agarraron entre 3 y me echaron a una pila de agua
con todo mi mochila, o se me madrearon todas las libretas y los libros. Ahí me tenías al día siguiente llorando, pasando todas las libretas y que me van a chingar los otros maestros. Y mis libros allá afuera, así para que se secaran. Y, o sea, todo eso mi mamá sabía porque yo le contaba a ella, eso es lo de las mochilas. No, porque yo no le quise contar como tales, o sea, nomás decía, no, pues. Pero, o sea, ya veía, pues, Sí, también. ella sabía, porque O sea, digo que como de no me dijo, pero yo sé. ella que supo, algo. lo de las mochilas supo porque yo supe que ella sabía lo de las mochilas hasta ese día, porque ella fue la que les dijo ahí. Entonces, cuando ya Dalia dice, yo no sabía todo eso, dijo, a mí nunca me dijiste, me apuntó Dalia, dijo, pero, fíjese, o sea, hasta qué grado. Entonces ya se quedó la mamá del chavo y el papá así como que en shock. Y al vato lo suspendieron una semana, creo. Y a mí no me suspendieron. A mí, pero me entregaron una carta de buena conducta cuando yo tenía excelente. No, regular. Me pusieron en regular, porque me acuerdo que cuando entré a la prepa, me mandaron al peor grupo. O sea, de esos grupos donde puro desmadre, puro relajo. Y yo me acuerdo que era el único que estaba así nomás sentadillo. Y ya después hice amistad con Dinora, que entró tarde, y con Gabriela, que también entró un poquito después. Éramos los únicos tres así. Pero de ahí en más, todos eran un desmadre, brincaban, y no nos querían. Los maestros no nos querían en la prepa. Pues no. Pero me mandaron ahí porque me entregaron una carta de regular conducta. Y, o sea, por 3 años, nomás por un play, bueno, pero es que sí le partí a su madre mucho, ¿verdad? Pues lo merecía. Pues sí, o sea, pero no, yo no me merecía una carta de... Ni siquiera de buena, o sea, a mí me dieron haber dejado la de excelente porque mi conducta siempre fue buena. Ahí el problema fueron los del prefecto. Es que ese es el tema, o sea, cuando eres muy bueno, un desliz es muy grave. Pero cuando eres malo, cualquier cosita sigue siendo algo regular en ti. Entonces, por eso se cargan más contra la gente que es ¿Y quién sabe mejor. qué carta le habrán integrado a aquel güey? Pues regular. No nos fuimos a la misma preparatoria. Pues no, nunca supe. Pero ya después de que le partí su madre, se juntó con nosotros. Porque ya en tercera de secundaria yo ya me juntaba con un grupito de ahí mismo, de mi grupo era, pues sí nos juntábamos como unos 4 o 5 y nos hicimos muy uña y mugre, o sea, así compartíamos muchas cosas. Y él se empezó a juntar junto con otro, Sí. se empezaron a juntar con nosotros. El otro no me lo fregué, al otro no le di su madre, pero me acuerdo que en una ocasión algo me hizo que mi reacción fue patear su mochila y salió volando su celular. Que en ese entonces éramos pocos los que traíamos celular y salió volando su celular y se abrió todo. Que bueno, también pinches teléfonos se abrían. En esa época pero todo salía volando. se abrió todo y yo me espanté porque dije, chino, o sea, le madrió su celular y él tenía poquito con su celular. Yo el mío lo traía desde primero de secundaria, pero de todas maneras, pues eran celulares que no estaban, bueno, el mío costó 200 pesos, pero esos 200 pesos los sudó mi papá. Y el de él, Sí, lo que decíamos antes era más complicado comprar. Y a él quién sabe cuánto le habrá costado, pero sí era un celular como una gama un poquito más baja que el mío, pero porque el de él era todavía totalmente blanco y negro, el mío ya era una chingada pantalla a color nomás, porque realmente no eran a color, sino que era una pantalla a color nomás. O sea, era un paisaje. Tenía un paisaje. Y ya, o sea, era la única diferencia. Y me acuerdo que salió volando su celular. El chavo sí empezó a llorar así como que y jamás me volvió a hacer nada. Y luego había otro cabrón, pinche cabeza así de yo apestaba ese güey, apestaba. Y también ese era uno de los que me molestaba, pero él me tuvo miedo después de que le partí su madre. Que de hecho la vez que golpeé a ese cabrón, pues que él tenía esos 3 amigos, más aparte un hermano que siempre iba por él a la secundaria. Y yo dije, me van a partir mi madre. Y vivíamos más o menos por donde mismo. Lo padre es que yo vivía luego a un lado de la secundaria. Y él tenía que pasar por ahí para irse a su casa. Entonces yo dije, me van a estar esperando, o sea, me van a chingar ahí. Y lo que hice fue que me salí por la puerta de atrás. No te dejaban salir, pero yo le platiqué a Pablito, me acuerdo. No, Cheluis, era Cheluis. Le platiqué a él, le dije, ay, es que pues así. Y me dijo, bueno, dijo, salte por acá. Y dijo, ¿por qué no te van a pegar? Dijo, pero no vas a decir que yo te deje salir. Y él me dijo, se volteó y lo dijo, ya no viene nadie, pero corre.
Salí y porque yo le chismeé todo a él y él me ayudó. Y duré sí como varios días en lo que se hizo la reunión. Duré varios días como que teniendo miedo de que me fueran a golpear. Pero después me di cuenta que jamás intentó volver. Y le arrimé buena chinga. O sea, ya sería el colmo que todavía le... Pues sí, pero muchos creen que en grupito es más fácil. Sí. Sí, pero digo que terminó siendo ahí de la bolita con nosotros. Yo jamás, o sea, yo no fui como que el tenerle confianza y el llevarme padre con él. Pero pues ahí se empezó a juntar con nosotros. Pero yo no me llevaba con él. Ok. Pero sí, esa fue la primera vez que me agarré a madrazos. Fíjate, cuánta violencia. Esa fue la primera. Ya las otras estuvieron más fuertes, pero no... Son para el episodio de viajes. No, esos ya fueron... O sea, no, como no fueron primera vez, no las voy a contar. Ajá. Aparte no las contaría, porque pues, existen cosas graves ahí. Ahorita me cuentas. Después de... Ah, sí, ya me las has contado. Pues yo creo que esta última primera Madriza. experiencia es un buen Cierre. final para este episodio. Nos cerramos de golpe. ¿Cómo? Ay, hemos hecho peor. No, pero digo que el cierre fue un golpe, o sea... Ah, sí. Ay, ¿Qué? pues me comí un terronzote de azúcar. Azúcar. O sea, perdón, sal. Es palomita y pura sal. Tú las hiciste. Bueno. Pues yo creo que con eso cerramos este episodio. Damos por concluida la sesión de hoy. Vayan con Dios. Ay, yo estoy en modo lo contrario. O sea, todo espérate, lo contrario. O sea, tú eres el más de brujas y cosas psíquicas y eso, de meditación. Y yo soy el disque religioso y fue al revés. Yo de, y tú vaya. Se te está pegando. Y a ti lo religioso te faltó. En Dominus Patris et Filis Spiritus Sancti. Amén. Tengan el cuerpo de Cristo. Ay, no, cállate. Les agradecemos mucho por estar hasta el final de este video. Y les vamos a agradecer más que se suscriban, que nos sigan y activen la campanita. Y acuérdense que nos ayuda mucho que comenten, que reaccionen. Que compartan este video. Este y los otros. Sí. Si odia a alguien, compártale este video y que se eche una hora y media de esto. Ayúdenos. Y si le encanta este video, pues con más ganas compártanlo, ¿no? Sí, ayúdenos para invertirle más a la producción. No hemos recuperado, así que... Si usted dice, es que se escucha feo, es que se ve feo, es que el letrero... Suelte una monedita. No, el letrero está padre. Algo... Y si no quieres, o sea, si todo eso, y si no quieres soltar monedita, solo comparta y reaccione y comente, y con eso nos ayuda demasiado. Sí, y pues mándenos dinero para, pues, comprar, para mejorarlo, ¿verdad? Yo diría. Sí, estaría mejor, Sí, digo, pero si no mandan dinero de todas maneras, con que reaccionen, nos ayudaría bastante. Sí, con que nos pongan o sea, para mejorar nuestro contenido y acuérdense que estamos pues, abiertos a propuestas de temas que tengan. Sí, yo creo que deberíamos de poner en Instagram los temas. O sea, deberíamos de poner de los pongamos en nuestras cuentas algunas sugerencias de temas y ver si la gente quiere votar, pues que ponga cuál le gusta. Y de ahí sacar un tema, ¿no? Sí, también. O sea, tú sacas uno en tu cuenta y yo saco uno en mi cuenta y luego vamos haciendo los episodios. Puede ser. Si quiere, y si no, pues también. Se va a chutar el siguiente que se nos ocurra. Segundas veces. Y así nos vamos. No, ya de las primeras veces, pues yo ya no tengo más primeras. Bueno, pues falta la de sexo, pero esa yo no la pienso contar. No, o sea, el título sí da para pensar en eso, pero es puro clickbait. O sea, para que le den clic así como, ay, a ver si cuentan. Y pues, ¿qué creen? No contamos. Mande mensaje privado y luego deje el comentario y aparte desde que iniciaste dijiste que no. O sea, no dijiste que no, sino que dijiste, no es necesario. Ah, sí, dije, primeras veces no necesariamente. Pero eso no significaba que a lo mejor que lo no fuéramos a contar. Entonces... No, aparte yo no lo contaría. Yo sí, mande moneda. No. No es cierto. Y no porque me dé pudor, sino porque pues está otra persona que no... Bueno, vamos a decir quién era. No importa. Para mí no es... Ay, bueno, el caso es que vote en nuestras cuentas de Instagram si nos sigue. Y vemos si su tema sale ganador, si no, pues se lo vamos guardando. Y dele like, compartir, campanita para que le notifique los estrenos. Y pues agradecemos su apoyo. Y pues la misa ha terminado. La misa. Sin que fuera recitado. Amén. Bye, besitos.